Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Para la sesión de hoy tenemos a dos profesionales en sala. Una es una UX designer, ella se llama Lisette, y la otra persona se llama Ana, una front developer, aunque acabo de dejar en cuenta que no veo Lisette. Ah, no, ya la vi. Para hoy tenemos esa sesión que teníamos programada desde la última vez que nos vimos. Y ya que vemos a algunas personas nuevas en sala, Eh, recordar, reiterar que este es el podcast web que hemos estado haciendo con Ubuntu Colombia y la comunidad Forest. Entonces, para los nuevos, hola, yo soy el instructor, mucho gusto. Y hoy pues tenemos a nuestras dos invitadas que pues hoy nos van a dar una pequeña charla, bueno, una pequeña larga charla, porque son dos personas, sobre cómo es ser frontend por parte de Ana y pues cómo es todo esto del UX UI del que tanto le hemos estado hablando a lo largo del bootcamp. Eh, También recordar otro pequeño detalle para las personas que nos han venido siguiendo. La sesión anterior todavía no la he subido porque tenía algunos problemas de salud, pero pues ya los subiré hoy mismo junto con esta sesión, eh, a más tardar a la hora habitual. Dicho eso, pues yo ya le dejo el espacio a nuestras dos invitadas para que se presenten. Igual ya vieron quiénes son en el, eh, en el flyer que les mostré. Voy a pasar a mover esto por acá. Un segundito. Este, Dificultades técnicas. Ya, ahí quedó. Entonces pongo esto aquí. Y ya les dejo el panel a nuestras dos ponentes. Otra vez, bienvenidas. Me da mucho gusto poder tenerlas. Pues nos aceptaron la invitación, de hecho. Ana, Lisette, usted, la sala es suya. Hola, muy buenas noches, Ana. No sé si quieras comenzar tú o cómo manejamos los campos. Hagamos una cosa, yo modero y entre las dos se manejan, ¿vale? Ok, Entonces dale tú primero, pues ya que arrancaste. ya que estamos. Bueno, gracias Andrés y gracias a todos los que están acá. Yo le había contado a Andrés que todo lo que implique hablar y más sobre algo que me apasiona tanto, que es el UX, me emociona y siempre será un sí, más que sea un campo abierto y se sabe que todo el conocimiento que se pueda dar es más que bienvenido. Eh, yo hice una pequeña presentación. No sé si me hace importante y más interactiva hacerla un poco visual porque soy diseñadora UX. Por cierto, soy diseñadora UX UI, como dijo Andrés en la introducción. Me encanta esto, no haciendo otra cosa. Desde siempre, desde muy chiquita me había haciendo algo relacionado con lo visual y llegó esto de la tecnología, me enamoré de todo lo que tiene que ver de empresas con propósito tech y encontré en la tecnología mi pasión y la uní dos cosas que me cambiaron completamente la vida. No sé si voy a compartir pantalla. Me avisan si lo pueden ver. Me cuentan. ¿Se ve? ¿No Sí, se ve? ahí ya se ve, pero antes de que arranques como tal con la presentación, también démosle un pequeño espacio a Ana para que se presente. Sí. Muy bien, hola a todos. No sé si me pueden escuchar, verifico que no Sí, quedaron sí, de se te visto. escucha. Ok, pues que les comento por mi lado, ingeniera, diseñadora, frontend. Eso, interesante, una interesante combinación. Y aquí les vengo también a comentar mi experiencia, lo que he visto, notado con los compañeros, lo que he trabajado. Sí, ahora sí, dale tú primero, Lisette. Ok. Ana, es la primera vez que me veo con Ana, entonces pues un placer compartir este espacio contigo. Genuinamente lo digo y obviamente con todos ustedes. Bueno, ya, el título lo dice todo. ¿Por qué puse ese título? Porque fue una pregunta que constantemente me hacía al principio. Yo vi métricas, estudié, tomé cursos, pero siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cómo hago un buen diseño? O sea, no quiero hacer un diseño. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. ¿Cómo hago un buen diseño UX? Eh, Comencé desde el principio y es teniendo una curiosidad insaciable. Es la principal diferencia entre el 1% de los mejores diseñadores y del resto. De verdad se lo digo.
una curiosidad auténtica e insaciable por entender cómo funciona el mundo. Ser auténticamente curioso te permite ir más allá de cualquier libro, de cualquier podcast, de cualquier video en Platzi. Realmente solo ver, observar el cómo actúan las personas te impulsa a descifrar las motivaciones humanas y te permite observar el valor real de los productos y tener un propósito más allá de una interfaz. Entonces se preguntarán ustedes, pero Liz, ¿qué es la curiosidad insaciable? No sé si alguno quiera dar su punto de vista desde lo que sabe, ¿qué es la curiosidad insaciable? ¿Los escucho o los leo? A ver, a Ana le gusta eso. Ana. Pues para mí sería más bien esas ganas de no quedarse en algo, no quedarse en un punto estático, una fuerza imparable, no sé cómo decirlo así, las ganas de siempre abarcar más. Sí, por ahí leí otro comentario. Sí, totalmente. Yo diría que es el impulso de acumular conocimientos para ampliar nuestra capacidad de comprender cómo existimos en esta misteriosa realidad. Los que me conocen saben que yo todo el tiempo soy súper auras y misterio y por algo es que me apasiona tanto este mundo, ¿no? No solo es el diseño, sino también entender el mindset y el tipo de vida que maneja cada usuario o cada persona. Entonces, cuando sientes verdadera curiosidad por el mundo y le sacas conocimiento, experimentación e iteración, empiezas a darte cuenta de que el mundo es un sistema inmersamente extenso en el que todo está conectado a un nivel u otro. Y eso cambia realmente, genuinamente tu manera de ver las cosas y tu manera de diseñar hacia él para saciar una necesidad real. Si quieres convertirte en un mejor diseñador porque estamos hablando de diseño en este momento y porque soy diseñadora, pero si quieres convertirte en sí en una mejor persona, permítete entusiasmarte por adquirir nuevos conocimientos fuera de tu zona de confort. Salirse de la zona de confort yo sé que es difícil, pero es la única manera de crecer exponencialmente. Y déjate sorprender por el mundo en el que vivimos y todo es cuadrado y todo es según tú y tiene que ser como tú lo crees. Créeme que es un pensamiento súper limitante y te va a hacer entender las cosas desde tu punto de vista. Y créeme que todos, absolutamente todo el mundo tiene algo para dar y todos tienen desde diferentes aspectos valor en todo sentido. Entonces permítete eso, permítete conocer tu verdadera, tu verdadero o verdadera diseñador interior va a salir simplemente teniendo curiosidad. Eh, ¿Qué les puedo decir más? Bueno, ese es un punto realmente valioso y creo que quería resaltar muchísimo. Es una pregunta dura, ¿sí? Pero que me ayudó a una persona tiene el que a mí me ayudó a no solo, porque ustedes saben, como les conté en un principio, que me gusta mucho lo visual, pero no caer en este ego del artista en donde, ay, yo lo hice así por esto y por esto y por esto y los demás están mal. El mundo del UX es literalmente bajar tu ego, quitarte tus zapatos y comenzar a entender el cómo lo ven otras personas. Hay habilidades fundamentales que los mejores diseñadores UX o diseñadores en general tienen, pero en este caso lo hablo desde el punto de UX, que es el conocimiento, la experiencia y las buenas métricas. El conocimiento, pues ya saben, de hecho estando en esta conferencia, yo amo los podcasts, entonces en ese sentido podcast, ver videos, ir a la universidad, ir a clases, tomar cursos, es realmente valioso, pero la experiencia es completamente diferente, porque ustedes saben, una cosa es lo que lees en un libro y la otra es la experiencia que tienes. Eh, Permítanse, vuelvo a repetir, salir de su zona de confort y cuando se enfrenten no tengan la oportunidad de tomar un reto, créanme que tómenlo porque todo es experiencia, todo es experiencia y cualquier cosa que aprendan en algún punto de sus vidas les va a servir luego. Y por último, las buenas métricas, que es probar lo que haces con el mundo real. Probar la hipótesis de diseño con algunas opiniones de usuarios, pero probarlo y dejarlo e iterarlo. Y lo primero que tienes va a ser una idea y va a ser muy distinto a lo que probablemente termine siendo en un futuro. Una visión, algo simple de lo que puedes llegar a ser, es comenzar a maquetar, comenzar a diseñar, comenzar a dibujar tu idea. Simplemente eso. Coge un lápiz o un papel y dices, ok, yo pienso que si pongo
X cosa o X caja va a solucionar qué, lo que yo decía. Siempre piensen en qué problema le va a solucionar al usuario. Si ustedes ponen algo en una interfaz solo para llenar espacios o para que sea bonito, quítenlo, ni siquiera lo tomen en cuenta porque al fin y al cabo se activa y se va a iterar porque los usuarios no van a dar feedback con respecto a algo que no van a usar. Y eso es muy cierto. Al inicio, cuando arrancas con una app y no tienes nuevos usuarios, lo único que tienes es visión. Y eso es muy importante, pero cuando ya hay una empresa establecida con usuarios, no sé, una empresa como Apple, como Google, cuando ya es un producto que se iteró o lo están usando en la real life los usuarios, hay que hacer, no sé, tomar en cuenta esta visión, pero no caer en tener sesgos inconscientes. Hay un ejemplo que me gusta mucho, yo soy súper fan de Apple, me vi la película de Steve Jobs como buena diseñadora que soy, porque che, pero realmente es muy buena, deberían verla. Y es que Steve Jobs era un genio, pero él tenía un sesgo muy famoso, que es que él constantemente decía que la web, antes, al principio, era lo único que importaba. Y es que el iPhone luego no tenía apps externas porque él decía que nadie iba a crear apps de igual o más allá de la calidad de Apple. Entonces, que iPhone en sí no tenía no tenía la necesidad de tener una App Store. Y esto creó un sesgo inconsciente en él porque hizo tardar mucho el lanzar una tienda de apps. Ustedes saben que ahorita todo el mundo usa una tienda de apps cuando descubre una nueva aplicación. Entonces, eso hizo tardar procesos. Steve Jobs lo hizo, no es de juzgar, pero es caer en cuenta y ser consciente de los posibles sesgos que tienen y es no caer como en esa humanidad, ¿saben? Así como muchas otras compañías. También mencionaba Google, que por toda la vida pensó que la única manera de adquirir información era en los resultados de búsqueda. Y de repente los Large Language Models como ChatGPT cambiaron el juego de una manera tan fuerte que tuvieron que revolver todo y cambiar la visión. O sea, Google y Apple tuvieron visiones sesgadas. Así que hay que tener cuidado con esos sesgos inconscientes y no caer en ellos. Yo sé que es difícil, pero es ser muy consciente no solo en eso, sino como que en todo lo que hagan en sus vidas. Eh, Preguntarán, Liz, pero ok, muy bonito todo y no voy a caer en eso, pero ¿cómo se debería de eliminar esos sesgos inconscientes? Y las métricas no son fáciles, pero son necesarias únicamente cuando se unen con feedback de usuarios. Y es principalmente lanzándose al agua y lanzando un producto real. Me salté alguna, pero ya hay el ejemplo de Google, me emocioné, y de ChatGPT. Esta frase me encanta y siento que no es por ser exagerada, pero a mí me cambió muchísimo la vida. Y es esto de todo es mentira hasta que lo pruebas con usuarios. Se los juro, todo lo que tiene que ver con producto es mentira hasta que lo pruebas con usuarios. Tú puedes crear un super productazo, presentárselo a los stakeholders y decir, no, es que esto va a cambiar la compañía. Y de repente haces un pequeño test con 10, 15 personas y te destruye la idea y tú, como te digo, tienes que bajarte de tu nube de ego como diseñador o artista y decir, ok, tienes razón y negociarlo con los stakeholders. Creo que eso es a lo que quiero llegar hoy. Lanzar es relativamente fácil. ¿Cómo se hacen pruebas con usuarios? Es fácil, es relativamente sencillo. Lanzas, mides, hablas, iteras. Medir cómo lo usan, lanzar el producto, hablar con usuarios y que todo eso sirva para iterar constantemente. Un producto que se quede con el paso del tiempo, igual como lo hiciste hace 3 años, no va a llegar bien. Tienes que hacer constantemente una iteración en tu producto. Y siento que es parte de mi filosofía de vida también, ¿no? Iterar en todo constantemente, constantemente. Y eso es salirse de su zona de confort. Lo que decía, créanme que lanzar es muy fácil. Ustedes, creo que aquí todos los que estamos acá usan Gmail. Gmail es una gran empresa y es un muy importante producto para todas las empresas y para todas las personas del común, pero cuando la lanzaron era supremamente rota, estaba supremamente rota. Con el tiempo comenzaron a iterarlo y estoy segura que es como un producto de Google, pues lo están siguiendo iterando y se pueden llegar a ver cambios que mejoran la experiencia del usuario. Google Maps no tenía forma de marcar lugares en un principio, no tenía forma de marcar lugares
y son cosas que ahorita apps como InDriver, Uber lo usan, y fue una también constante feedback e iteración, algo que probablemente era intuitivo, pero no lo fue y fue una iteración que se hizo en base al feedback. Y es eso, iterar, y no importa que pueden decir, no, pero es que la primera impresión de un producto es supremamente importante para que una persona le quede. Nada, eso es mentira. Es mentira, o sea, si tú le solucionas un problema real al usuario, créeme que lo va a seguir usando. Si soluciona un problema real del usuario. Y es efectivo porque obtienes datos rápidos. Si lanzas rápido, obtienes datos rápidos y así iteras. Esa frase me encanta. Si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste muy tarde. Es lo que yo les decía, lanzar es verdaderamente fácil. Esa fue una frase que la dijo el creador de LinkedIn. También yo tengo frases que me cambiaron mi carrera. Ahí te las dejo. Lo que decía también, hablar con usuarios es sumamente fácil. Simplemente es escucharte, sentar y tratar de no hacer tantas, de responder tantas preguntas que te hacen, porque eso mata la curiosidad de cualquier usuario. Y saben que no es tan fácil hacer buenas métricas. Y lo digo por experiencia. Ok, muy bonito, sí, usa métricas, pero realmente no son fáciles, porque en ocasiones esas buenas métricas te hacen mentir. Suena ilógico, pero es un ejemplo, Netflix. Este ejemplo me gusta mucho porque aquí creo que todos conocemos Netflix, o si no es que todos lo usamos en nuestros tiempos de ocio, me incluyo ahí, que es una muy buena app. Pero Netflix está en un crecimiento constante, ¿no? Ustedes vieron todo este boom de Netflix en donde no paraba de crecer y lanzando productos y productos, y eventualmente empezaron a optimizar para una métrica que es la métrica de retención, y es una métrica que en mi experiencia yo lo he usado, pero siempre con feedback. Fue un error que ellos cometieron, comenzar a usar esta métrica muy buena de retención, pero la comenzaron a usar mal porque solo siguieron de esas métricas. Entonces esas métricas les decían que la retención solo estaba en reality shows y no en tipos documentales o este tipo de películas que van más allá del pensamiento común. Entonces se dieron cuenta que realmente había una gran parte de los usuarios de Netflix que lo que realmente buscaban era contenido de valor. Entonces ahí hubo algunas bajas y ese crecimiento explosivo se va frenando, y ahora pues llevan un tiempo largo sin crecer porque tienen muy buenas métricas que les estaban dando el indicador incorrecto. Lo que yo decía, si hubieran hablado con usuarios, habrían entendido que los reality shows tienen muy buenas métricas de retención, pero también otra parte de los usuarios esperaban otra cosa. Entonces, ¿cuál es el balance correcto? Es métricas más testimonio más una constante iteración. Mides y le agregas grandes métricas porque los usuarios en ocasiones mienten, y eso es muy cierto, y lo combinas con testimonios, con la forma en que los usuarios te hablan, te expresan, se dirigen hacia ti cuando se hacen, es una metodología muy común en UX, hacer testing con usuarios. Tú puedes ver cuando un usuario te está mintiendo por quedar bien, y es algo humano, empatía, y si quieres dar un producto a pesar de que lo estén haciendo mal. Entonces, unir esas métricas con los testimonios e iteración te hacen definir, ok, estamos haciendo bien o mal las cosas, y si lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo podemos solucionar? Muchas veces pasa que me estoy como que llevando un poquito a este mundo del UX, pero quiero ser honesta con ustedes, y es que sobre todo en corrientes de la usabilidad, que es algo sumamente importante en UX, y el diseño de interfaces, es que las personas constantemente tienen este rayo en la cabeza de ser hiperverbóreas, o que tienen que agregarle un manual. Y no sé si ustedes probablemente cuando han entrado a una nueva web, apenas se registran, aparece como un onboarding de señal aquí, haz clic para hacer esto, haz clic para hacer lo otro. No sé si lo han visto, es súper común. Y créanme que yo, queriendo ser en el futuro una product designer, es algo que los product managers y etcétera aman. De hecho, los stakeholders también lo aman porque sienten que es lo más intuitivo y que las personas no se van a tener. Pero si tu producto tiene esas guías visuales, es porque muy probablemente tu producto es un producto terrible. Y los tours y las características realmente no sirven porque los usuarios no leen. Es una frase que yo soy súper fastidiosa, pero es cierto, yo no leo. O sea, yo entro y quiero hacer algo puntual,
y salen un montón de carteles y montón como, bro, yo quiero probar, o sea, no soy, créanme que los usuarios no son tan, perdón la palabra, estúpidos como se puede llegar a ver, ¿no? Porque nosotros también somos usuarios de algunas cosas. Y es como que quiero probar ya. Entonces es simple, en lo general no funciona. Y lo que sí funciona, y lo que realmente podría decir, háganlo, es escribir muy poco, intentando buscar la menor cantidad de texto que entregue la mayor cantidad de información posible y no responder todas las preguntas, lo que yo les decía anteriormente. El usuario va a tender a hacer muchas preguntas, igual también depende de tú cómo lleves la reunión, pero los humanos nos deleitamos al descubrir algo y queremos ser parte del proceso de descubrimiento. Y es como si tu sistema verbal o de explicación o tu mismo ego de vea, entiende porque es que la aplicación tiene que ser así, sesga totalmente el testing y ahí estás haciendo las cosas súper erróneas. Entonces ahí vuelvo, o sea, dejar el ego de diseñador y de artista y simplemente escuchar, escuchen, escuchen. No solo en UX, escuchen en sus vidas. Todo el mundo tiene algo de valor para dar, pues, en ocasiones, pero en general sí. Bueno, prueba productos, prueba nuevos productos, prueba mucho software. Eh, ¿Cómo vas, cómo vas a saber cómo solucionar un nuevo producto si no pruebas tu nuevo software y si no pruebas tu capacidad de entender productos que están fuera de tu zona de confort? Yo constantemente estoy descargando muchas apps y luego las elimino si es que no cumplen con lo que necesito, pero eso me ayuda a, no sé, en ocasiones ver que un producto lo hizo así y dije, hey, si a ellos les funciona, yo puedo iterarlo y ponerlo a prueba con mis usuarios. Muchas veces no pasa lo mismo porque también depende del público objetivo de tu empresa o de tu producto. Pero es algo que es una recomendación que yo sí les haría y esto va anclado a ser supremamente curiosos con absolutamente todo. Cerrando ya, hablemos de cosas chiquitas y es que como cosas que yo desde mi experiencia he visto que hace a un buen diseñador y cosas que tú ves y dices, uff, es una persona muy senior. La primera es la intuición y en todo sentido es supremamente difícil de desarrollar, pero es una combinación de experiencia, perspectiva y conocimiento. Y esa intuición, entre más tiempo pases en la industria, más la vas a desarrollar sí o sí, o sea, va a ser inevitable. La vas a comenzar a desarrollar porque eso es experiencia y eso te hace un senior. Y va a ser muy difícil ponerla en palabras, pero es que generalmente hace que las personas tomen decisiones con datos, intuición, profesionalismo y mucho feedback. Eso es una cosa que yo considero bastante importante. Ténganse paciencia, simplemente se va desarrollando con el tiempo y como se desarrolla con el tiempo y teniendo experiencia, saliendo de su zona de confort y enfrentándose a cosas que les den miedo. Yo esta mañana tuve una reunión en inglés y me dio mucho miedo porque hablar tus ideas en otro idioma y hacerte entender de la manera en la que te quieres hacer entender es supremamente difícil. Pero eso me dio la oportunidad de confiar en mí misma en otro idioma y darme a entender. Y fue muy valioso para mí. Es una experiencia personal. Feedback, y no voy a comenzar a dejar de molestar con el feedback. Simplemente escuchen. Escuchen y iteren. Básicamente, no solo es escuchar a los usuarios, escuchen a su equipo, si es que tienen equipo, escuchen a su intuición y denle al equipo las tareas que necesitan. Eso es más una función de producto, pero muchas veces cuando tú escuchas a los usuarios, se debería de pasar toda esa información y esos requerimientos de necesidades de usuarios a todo el equipo. Estoy hablando de diseño, de stakeholders, de software, de front, de back, o sea, absolutamente todo. Es importante que todos estén alineados con las necesidades del usuario, saber por qué hago lo que hago y no solo porque me lo dicen. Google, ahorita me encanta el ejemplo de Google porque me pareció súper curioso. Lanzó un muy buen producto según una conferencia en la que estuve de Google I/O sobre Google Bard. Y luego se dio cuenta de que de que pues no lo era tanto y le tomó múltiples iteraciones hasta que lanzó por fin una nueva versión que puede llegar a funcionar y por no haber escuchado feedback, casi que Bing, que es el de Microsoft, no sé si lo han escuchado, casi se les come el almuerzo. Entonces, es por eso que molesta tanto con el feedback. Y por último, aprender a tener métricas. Las métricas de retención, métricas de uso, la medición con métricas es muy buena, pero solamente es saludable
cuando la combinas con full iteración y feedback. Quiero que hablemos un poco sobre el software. Ahí creo que también podría complementarnos con Ana. Hay cuatro cosas que yo considero fundamentales en el software. No soy tan de software, pero es una industria que amo y eh, directa o directamente estoy todo el tiempo viendo qué hay del software, ¿no? Lo primero es que el software es un producto de iteración constante. Eso significa que lo cambias, lo publicas y ya está, y no cuesta nada. Y pensemos en un ejemplo que es como yo lo entendí muy bien, en lo difícil que es iterar hardware. Digamos que tienes una empresa que tiene cámaras fotográficas y lanzas una cámara y esta cámara salió con un daño terrible. Entonces te toca esperar todo el ciclo de vida para cambiarlo. Y si eres un chef, que es, para mi opinión, aún más difícil, un chef en un restaurante, iterar el menú les toma temporadas enteras por toda la cadena de producción que necesitan. Además, imagínense, o sea, yo soy el tipo de persona que te preguntan, hey, ¿cómo está la comida? Y les digo espectacular a pesar de que no me haya gustado nada, porque los usuarios nuevamente mienten. Por eso ahí se tiene que meter, como que alinear el feedback con las métricas y los comentarios de los usuarios. Pero en general, en los restaurantes siempre mienten y todo el mundo, por empatía, vamos a decir que estuvo rico. No sé si soy solo yo, pero lo que he visto. El segundo es que el software es de alcance infinito. Hay productos como libros o que los libros son más o menos de alcance infinito. Lo puedes imprimir en grandes cantidades, si está en digital, pues lo puedes replicar en masa. La música es de alcance infinito, pero por ejemplo, una pintura pues no lo es porque solo lo puedes pintar una vez, a no ser que lo repliques o lo imprimas múltiples veces. Una conferencia rara vez es de alcance infinito, a no ser de que lo subas a YouTube, pero la experiencia de tenerlo en vivo, pues se sabe que es otra cosa, como más personal. O el ejemplo que es como que empatizo, si tú eres un artesano que hace las mejores sillas, pero que tú digas impresionante las sillas que hace, tú no puedes replicar la silla de igual manera. Pero el software, con la misma cantidad de dinero, puede servirle a una persona, a 1000 personas, a 1 millón, a 1 millón de personas. Y yo sé que va a existir un grupo de personas que va a decir, claro que no, porque hay costos de data center. Y por supuesto que sí, pero son costos marginales comparado con, no sé, la creación de un sombrero, de una cámara o de una silla de un artesano. Y tercero, el software es un producto de masivo impacto. El software es de masivo impacto porque al tener, en realidad lo estoy enganchando a la anterior diapositiva, al entender que es infinito, el impacto que puede tener un muy buen software es para cambiar la calidad de la vida de la gente. Y cuando tú haces un buen software que facilita el proceso y que cierra de una manera más rápida una necesidad real de un usuario, estás realmente afectando para bien la calidad de las personas. La ingeniería y el software y el producto en base a necesidades reales del usuario tiende a ser la forma más efectiva de masificar aumentos de mejoras en la calidad de vida de las personas. Y el último, ya para terminar y dejar hablar a Ana, es que el mundo necesita más software. El mundo necesita más software, un buen software, porque entre más automaticemos y maximicemos las soluciones para la calidad humana, es un mundo en donde será más fácil como vivir y enfocarnos en las cosas que realmente cada uno quiere lograr. Por eso es tan importante tener buenos líderes de producto, buenos diseñadores centrados en el usuario, buenos developers, porque entre más software es más fácil y efectiva en nuestra vida, es más fácil hacer las cosas que queremos, ¿no? Y estamos más cerca a un punto de multiplicación óptima de lo que realmente queremos hacer. Y es esto de, ok, ya no tenemos que aprender cosas por tener un trabajo, porque sí o sí nos toca y no me apasiona, sino realmente enfocarnos y aprender nuevas cosas que nos gustan y que, vaya, nos mueven esta vida. Y para cerrar, como que dejarles mi pequeña reflexión con esto que llegó de la inteligencia artificial. Nuestra familia es súper fan
de todas estas cosas con mi hermano constantemente estamos hablando sobre esto, y es que llegamos como a la conclusión de que la inteligencia artificial y la revolución de software hace, como dije, que ya no tengamos como que hacer las cosas porque nos toca, sino porque queremos. Y créanme que no hay inteligencia artificial que lo haga. No hay inteligencia artificial que haga feedback, que entienda genuinamente el usuario. Eh, la inteligencia artificial no escucha, no itera y no tiene una visión. No tiene simplemente creatividad. El propósito se lo damos nosotros, pero la inteligencia artificial no va a tener un propósito por sí sola. Y no piensa en cómo crear mejores productos. Y nosotros teniendo esas métricas, sí, y ya. Eso es como lo que quería transmitir, el tema de valor que quería dejarles el día de hoy. Bueno, yo, Comentarios, preguntas, yo que todo vuelvo se habían de... resumido. Yo que vuelvo de moderador. Esa Hola, es la idea. soy el moderador. Eh, bueno, mencionar primero un par... tengo 7 cosas apuntadas aquí en una listica aparte. La primera es que, primero, gracias. Segundo, hay una cosa que Lizeth nos mencionaba ahorita sobre UX, que es muy similar a lo que nosotros hicimos de la topografía. Recordar a las personas nuevas, estamos en el entorno de bootcamp, hemos ido viendo varias cosas. Lo que yo les mostraba de topografía son esa simplificación de lo que hace el trabajo de una persona como Lizeth. De hecho, esto es casi que un secreto de estado, pero yo les mostré lo que nos hiciste para Link Data, para darles un ejemplo de cómo es un UX UI. Ay, Esa vez lo criticamos un poquito y hicimos una topografía con eso. Espero que no veas ese video porque si no me matas. no hay Eh, problema. Listo. Por algo es una comunidad abierta. Y pues primero mencionar eso, lo de la topografía, realmente eso no es cuento mío, eso sí existe y ahí pueden ver que realmente sí se usa. Ella lo mencionaba, es una manera como de hacerlo, sino que pues, yo se lo mostré como una diseño simplificado de cuadritos. La segunda, ella es lo que mencionaba sobre Gmail, me pareció importante rescatar de ahí una cosa, y es que Gmail en sus primeras iteraciones funcionaba con una tecnología que se llama Ajax. Ajax es la manera del pasado de cómo hacer async await con JS, porque no sé si lo saben, realmente Gmail funciona a punta de JavaScript, la mayor parte de Gmail es JavaScript. Ahorita funciona a punta de async await. Antes en el pasado funcionaba con Ajax. Esa era una de las razones por las cuales era tan lento antes, porque Ajax es un poquito más fácil de manejar. Async await es un poquito más sencillo. La tercera es respecto al LOL. Ustedes saben que yo aquí mantengo metiendo ejemplos de LOL. Cuando la primera release del LOL se veía del asco, la funcionalidad era muy buena porque era un juego entretenido, pero lo visual era un asco. Ese es un poquito ese debate entre UX y UI, que es siempre tan importante, como, listo, que es cómo se ve versus cómo funciona. Un ejemplo muy bueno de eso era al inicio, que se veía del asco, pero funcionaba muy bien. La parte de la funcionalidad, de que funcione, eh, es el trabajo combinado del developer más el del UX, siempre y cuando se haga bien. Cuando no, solamente es el developer y ahí es muy complicado que el developer pueda tener en cuenta todo ese tipo de cosas, que es a lo que se dedica Lisette. De hecho, no sé si de pronto alguna vez has tenido esa experiencia de tener como encontronazos con un dev. Sí, hablaba mucho con Front en mi anterior trabajo y es entender, literalmente, o sea, me tocaba entenderles, porque a pesar de que es un lenguaje, por así decirlo, diferente, al final tenemos el mismo propósito, que es hacer productos para asociar, desde mi perspectiva, la necesidad del usuario, ¿no? Puede que para la perspectiva del developer sea diferente y sea solo para negocio, pero siento que si lo ven o si trabajan en un rubro solo por cumplir las expectativas de donde están trabajando, es más una metodología de cumplimiento y no de propósito y tarde o temprano se van a aburrir. Pero sí, me desvío, pero sí, respondiendo a tu pregunta, me tocó. Es interesante, es entender todos los mundos, no completamente, pero por lo menos que te hablen, no sé, de una API, puedas entender de qué están hablando. A mí alguna vez me ha pasado que yo tuve encontronazos con una UX UI por rendimiento de la aplicación, porque me estaba pidiendo demasiadas imágenes y eso alentaba mucho la página. Entonces yo era como de, maldita sea, no le puedo meter 700 imágenes a cada cosa.
Eso es algo muy común también porque pues, son entornos colaborativos. Y hablando de entornos colaborativos, existe también el tema del software lifecycle. Ustedes saben que esa bolita que les he mostrado mil y un veces eh, cubre muchas áreas. De hecho, hay una cosa que me pareció muy interesante de lo que nos menciona Lisette y es la parte del testing de UX. Eso es algo que hay gente que que ni siquiera sabe que existe, pero uno puede testear el UX y el UI. Se puede hacer de esas maneras, metiéndolo también dentro del life cycle. Es otra parte que hay que hacer. Luego, me gustaría mencionarles otras tres cositas. ¿Les pido un segundito? ¡Estoy ocupado! No importa, estoy ocupado. ¡Que estoy ocupado! Perdonen la demora, problemas de casa. Eh, las otras tres cositas que les quiero mencionar, una es la parte del seniority, o de ser senior. Y me parece también muy a resaltar lo que nos decía Liz sobre este aspecto de ser senior. Para ser senior ustedes no tienen que tener 700 años de experiencia. Tienes que haberse enfrentado a cosas jodidas. Por ejemplo, no es lo mismo un cazador que alcata con tigre que un cazador que solamente caza conejos. O sea, a la persona a la que atacó el tigre vio su vida en fuego. Se puede haber muerto. Asimismo es con este aspecto de crecer profesionalmente. El seniority es una cosa muy jodida porque uno no se puede definir qué tan complicado es algo por uno mismo. Eso se le define a alguien más. Eso le pasa mucho a Ana, por ejemplo. Ana también tiene la experiencia de ser una de mis aprendices, porque yo también le he dado clases a Ana. Y ya sabe el dolor insufrible que es ver una clase peer-to-peer conmigo, porque eso es como ser un tigre al que alguien te quiera comer. Es horrible en ese aspecto cuando es P2P porque yo explico muchas cosas. Entonces a veces es como, ay Dios mío. Y eso quieras que no, te aumenta un poco ese nivel. Y la última cosa es lo del AI con frontend. Eso lo mencionó Liz y alguien lo preguntó en una de las primeras sesiones que tuvimos de este tema del frontend. Y es que si se puede hacer frontend a punta de IA. Y Liz lo dijo. No, no se puede. Porque una IA no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene sentido del gusto, no tiene sentido de la estética. Tiene una base de conocimiento, pero no tiene la manera de implementar un diseño bonito. No dice, ah, bueno, eh, esta página es atractiva. No, eso no lo dice. No tiene la manera de determinarlo. Puede tener unas métricas, puede tener unos datos, pero no tiene la manera de decirlo hasta ciencia cierta. Ahí, si alguien tiene otra pregunta, pues que lo mencione. Esos son los apuntes que tenía respecto a los temas que hemos visto y a lo que nos ha dicho Liz. Eh, Gracias otra vez, Liz. Y si no, si no tienen más preguntas, para ya dejarle el espacio a Ana. ¿Alguien levanta la mano? ¿Se está escribiendo? Cuatro. Preguntas, listo. Ahí Julián Castro nos dice, preguntas. Preguntas. Primera. Bueno, ¿las quieres leer tú o las leo yo? Así como entrevista. Yo Dale. siempre he querido que me Uy, entrevisten. dale, me gusta la idea. Entonces, primera. Liz. Nos pregunta Julián. ¿Cómo puedo hablar con usuarios efectivamente? Ok, es una buena pregunta porque de hecho eso se trató del nombre de mi conferencia, ¿no? Cómo hacer un buen UX, no solo hacer preguntas o recibir feedback por recibir feedback. Y es que hay varias maneras, unas más efectivas de otras, dependiendo del enfoque en el que lo vas a dar. Usualmente depende del tiempo. Entonces las encuestas es algo bastante bueno. Haces preguntas muy puntuales para usuarios muy puntuales. Las encuestas se hacen entre 5 o 10 personas, también depende del público que tiene la empresa o del producto al que quieres hacer. Hacer encuestas es supremamente fácil. Yo podría hacer una encuesta aquí, sacar una métrica y ya esos son datos. Eh, también, también es muy efectivo porque lo he hecho muchas veces, porque los usuarios mienten y creo que eso va anclado a la segunda pregunta, es hacer testing con mapas de calor mientras le pides al usuario que comparta pantalla. Entonces, inconscientemente, el usuario te puede decir una cosa y estar con el mouse subrayando algo que le llamó la atención o mirándote como incómodo o lo que sea, saber leer las acciones del usuario, quien no las dice, y por eso hay que estar atentos a todo. Y de eso se sacan, hay diferentes software que te ayudan como a ver los mapas de calor donde las personas más apuntan.
No, Esos también son métricas. Pero esas dos son mis favoritas porque son contacto real con el usuario. Encuestas, que es fácil, y los que toman más tiempo son los testings virtuales. ahí mencionar una cosa, lo que ella dice de mapas de calor, un mapa de calor es eso, un mapita que te dice qué tanto tiempo se pasa el usuario en un punto en específico. Eso lo utiliza mucho YouTube, lo utiliza mucho las páginas que muestran contenidos para ver en qué partes que deben hacer un mayor esfuerzo. No sé si les recuerdan que en algún momento les dije que no todos los componentes son iguales. Hay componentes que son más pesados de hacer, hay componentes que son más importantes. No es lo mismo una imagen estática, una imagen que se mueva, que el core funcional de una aplicación. Por ejemplo, otra vez tomando el ejemplo de Canva que les he mencionado 700 veces. Tú en Canva, lo más importante es que puedas arrastrar y crear contenidos, no solo como ver imagencitas, no, es poder hacer algo. Esa era una pequeña apreciación respecto al tema. Y Sí, los métricas son muy buenos. dale, ya que respondiste a la segunda pregunta, sí que la leyera. Pues de modo, Bueno, dice Liz, ¿puedo medir ese feedback o es algo subjetivo de escucha o es algo que se alinea? No sé qué. yo diría que cuando es un producto grande y de alto impacto en la empresa, no te casas con solo una metodología. Hay muchísimas metodologías de UX y todas dependen pues también de lo que quieras llegar, ¿no? Pero hay métricas que son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que acabas de decir, solo se escucha y no me casaría solo con esas. Como decía pues en mi super entrevista, en la presentación, es no únicamente guiarse por solo el feedback auditivo o con test, sino también medirlo con datos y cómo interactúa la gente en tu plataforma. Que no se puede hacer con varias. Pero es lo que yo decía, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento para poder llegar a hacer y decir, ok, necesito encontrar esto, qué es lo que voy a usar y cómo puedo implementar todo. Entonces yo recomendaría usar métricas cualitativas y métricas cuantitativas, luego hacer el producto en base a esas dos, que esas dos se fueran construyendo con comentarios y feedback del usuario y al final volver a testear eso. Eh, Inconscientemente se vuelve un constante iterar constantemente el producto, pero al fin y al cabo pues es algo que súper recomiendo porque todo el tiempo se está mejorando las cosas, siempre en base a métricas correctas y uniendo ambas cosas. Ahí en la cajita de textos tenemos otra pregunta de Juan Camilo López. Esa es una de las personas que más nos ha seguido en el bootcamp. Hola Juan, ¿cómo estás? Dice, si nos puedes contar cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de UX, pues en la parte laboral. A mí me encanta esa pregunta porque tengo tantas historias que contar. Se los juro que las personas como que están cerca mío siempre saco alguna anécdota o algo que me pasó en mis primeras experiencias de cómo yo en el mundo laboral. Fue interesante porque no solo tuve una experiencia de UX, como, bueno, tu rol solo va a ser este, sino que siendo junior en una empresa, en una startup con metodología ágil, de Scrum, donde todo es rápido, era la única diseñadora teniendo que hacer de UX Research, de UX de puro test, de writing de contenido, llegué a hacer hasta piezas publicitarias para las redes sociales, hablé con stakeholders, hice tareas de management. Entonces no solo fue el rubro del, ok, vamos a hacer UX, porque sabemos que UX es básicamente centrarnos como en una parte de todo lo que es el diseño de interfaz y experiencia de usuario, sino que fue bastante interesante y fue un reto, porque tuve que aprender, habían cosas que siendo pues mi primera experiencia laboral, se sabe que no me puedo saber todas y eso me hacía constantemente estar aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo estaba haciendo algo, un requerimiento en el trabajo y tenía al lado Platzi viendo un nuevo curso porque tenía que trabajar y no parar de aprender literalmente. Fue un reto, fue duro, pero creo que eso me hizo ser profesionalmente y personalmente la persona que soy ahora, porque también es trabajar bajo presión y no saber algo, ok, no me frustro, tengo que saberlo, ya punto y perdonártelas, no darte tan duro en ese proceso, porque todo el mundo comienza siendo junior y todo el mundo comienza embarrándola y embarrándola se aprende. Eh, Salgan de su zona de confort, chicos. Yo lo hice mucho y fue increíble. Fue duro, pero fue muy chévere. Esa parte de la zona de confort también parece súper importante. Eso es asqueroso cuando uno se enfrenta a algo que no tiene ni remota idea. Y dice Mm, como, esto para ayer. Eso es feo. total. Y de
eso Ana, yo sé que sabe un resto por las cosas que he hablado con Ana. Ana también es una muy buena amiga mía. Yo sé que esa pobre mujer ha sufrido esta vida y la siguiente. Entonces ya demos espacio a Ana. Y ya que tenemos la super pregunta de Juan respuesta, pues con su respectiva respuesta, démosle el espacio a nuestra querida Ana. Anita. Bueno, la verdad, una pregunta que me impactó muchísimo porque creo que es el santo grial de las preguntas. O sea, que cómo me puedo comunicar con los usuarios, cómo me puedo evitar problemas. La verdad, eso es muy difícil. Si me agarrara a preguntarle a todos los ingenieros, diseñadores que yo conozco, todos me darían una respuesta diferente. Entonces, base a lo que tú hayas hecho, a cómo hayas trabajado, a las experiencias que hayas tenido, es como la manera en que tú aprendes a trabajar con los usuarios, con los clientes. Cuando yo empecé precisamente a mezclarme en estas dos áreas, en el diseño y en la ingeniería, estaba como en sexto semestre de la ingeniería. Y a mí la mayor pregunta que me hacían era que si me había enloquecido. O sea, me decían, ¿usted qué carajos está estudiando diseño si usted está estudiando una ingeniería? O sea, ¿qué le sirve? ¿Cómo va a hacer para combinarlo? Y siendo honesta, no vine a descubrirlo sino hasta un rato después, cuando ya empecé a aplicar de pronto los conocimientos y uno empieza a ver que sí se mezclan, si hay áreas que se comparten, si hay áreas que son muy diferentes, pero hay cosas que uno nunca se ha imaginado. Por ejemplo, lo que nos decía Lizeth, de que un buen diseño puede ayudar mucho, un buen diseño lo es todo, eso usted lo ve en clase de diseño, pero en clase de ingeniería también tal vez puede que no lo mencionen. Y uno con la práctica es que se va dando cuenta. Yo tenía muchos compañeros en el técnico que me decían, uy, usted entonces debe saber hacer cosas muy espectaculares porque usted es ingeniera, que yo no sé qué, y yo me ponía como a pensar, bruta, yo todavía estoy aprendiendo, o sea, no me traten tal, no me tiren así de duro. Y por ejemplo, lo de salir de la zona de confort es muy brutal y es un consejo espectacular porque es la única manera en que se aprende. Digamos que si uno se queda con lo poquito que puede encontrar dando una breve búsqueda en internet, no vas a llegar a ninguna parte. Cuando yo empecé a trabajar, a intentar trabajar en el desarrollo frontend, me di cuenta que eso es un mundo muy profundo. Coincidencialmente ahí me encontré a Andrés y me di cuenta que a pesar de que yo pensaba que la verdad sabía algo, no sabía absolutamente nada. Eso sí fue bastante interesante la chocada que me pegué por ese aspecto, pero la curiosidad, las ganas como de no quedarme ahí, es lo único que lo mueve a uno, lo que lo ayuda a salir como de esa primera impresión de que no sé absolutamente nada. Ya después uno va notando como cosas. Por ejemplo, me di cuenta que hablando de las similitudes de lo que uno puede ver en ambos lados, uno siempre va a ver HTML, CSS, JavaScript, las tres cosas más básicas que yo he visto en todos los tutoriales y los cursos que yo he estado viendo a lo largo de las carreras, han sido eso. Pero también uno empieza a ver detalles que sirven mucho y que le ayudan a uno a ahorrarse dolores de cabeza, como por ejemplo el SEO, que es simplemente el posicionamiento de una página web. Ya que mi hermano, que también es desarrollador front, me preguntaba, Ana, desde su perspectiva como ingeniera, ¿cómo logro que la página web aparezca entre las primeras búsquedas de Google? Y yo me quedaba como, bueno, en primero, eso no es de ingeniería, eso lo aprendí en diseño, y segundo, de tal manera. A lo que Andrés me respondió otra cosa totalmente diferente que no sabía. Y ahí es cuando uno empieza como a mirar la brutalidad de la cantidad de información que podemos encontrar y lo importante que es eso, escuchar diferentes perspectivas y mirar cómo podemos aprender siempre algo diferente. Porque ahora que ya estoy más adentro en ese mundo y ya tengo mucho más conocimiento, me estoy dando cuenta que la primera impresión, aunque sí es muy impactante y sí es cierto, necesito algunos conocimientos básicos, este desarrollo frontend se basa mucho en los pequeños detalles, o eso me he estado fijando mucho yo. Por ejemplo, nada más el hecho de que una página sea responsive, de que uno pueda acceder fácilmente a los objetos de esa página, de que la página se entienda, o sea, son cosas muy pequeñas o que uno al principio pronto no cae tan en cuenta de eso, pero que hacen totalmente la diferencia. En un trabajo que tuve había que hacer una aplicación para celulares en la que se tenía que ver unas boletas de un baloto y a mí me pasaron el diseño, me dijeron, ven, tienes que hacerlo de tal manera y yo lo hice de esa manera, lo que yo entendía de esa manera, y lo primero que me dijeron es, no se ve igual, y yo como, pero ¿por qué? Si yo lo hice así, exactamente
como muestra el diseño. Y ahí es cuando uno va viendo que son situaciones que uno como que a las buenas o a las malas se va a terminar encontrando y uno tiene que aprender a lidiar con ellas y son esos pequeños detalles. Uno de esos pequeños detalles puede ser la tipografía, los colores, la disposición de los objetos en la página. Eso es impresionante. Eso es porque uno dice, uy, no, cuando voy a desarrollar como front tengo que saber entonces la semántica de la web. Y es cierto, tengo que saber cómo hacer el SEO, también es cierto. Pero tan importante como eso es simplemente verificar el hecho de que no se te vaya a desconfigurar la página de un dispositivo a otro. O sea, son cosas muy interesantes que uno va captando ahí como esos pequeñísimos detalles. Algo que también me gustaría mucho me gustaría mucho aclarar es que me parece que la gente de pronto está cayendo en una constante con respecto a las páginas web, que es que siempre se imagina una página tipo, yo qué sé, Mercado Libre, o por ejemplo el portal de la tecnológica, que siempre es como el mismo aspecto, o sea, son unas constantes y eso está bien, pero hay que tener en cuenta de que están saliendo muchas nuevas tecnologías y de que esas tecnologías las deberíamos utilizar para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, hay unas conferencias que se dan todos los años, que es Colombia 4.0, que yo las estaba esperando en marzo, pero como que me las movieron para octubre, en la que en plena pandemia esa página sacó un diseño 3D espectacular, o sea, una interfaz que era solamente la interfaz porque verdaderamente lo que hacía la página era mostrar unos videos, entonces uno queda como, bueno, la interfaz se ve bonita, pero la idea de la interfaz era simplemente llamar la atención y uno puede decir, bueno, y que ganan con eso. Uf, pero es que la cantidad de personas que entraron nada más por ver esa interactividad, por ver ese nuevo diseño, por ver esos objetos en 3D, ya de por sí creo que se les cayeron un par de veces los servidores de la cantidad de gente que entró, porque es que era algo espectacular, algo muy innovador. Entonces, este tipo de cosas me gustan mucho porque uno se queda como, sí, las páginas, es bueno que haya ciertas constantes, pero tampoco nos deberíamos limitar a eso. Ahora, ahorita que conozco más desarrolladores de esta área y he visto más trabajos, he visto que muchos lo que utilizan son otras páginas para no tener que hacer las cosas desde cero. Por ejemplo, un ingeniero amigo mío me decía que Genially me serviría mucho para hacer gamificación online. Y yo hasta ese momento no había escuchado qué carajos era Genially. Yo me imaginaba para hacer gamificación, que es la interacción con la página, digamos que cuando usted va a aprender o algo tipo así, digamos que un monopolio, que lo deje uno jugar, o yo qué sé, damas chinas, entre otras cosas que uno puede utilizar. Todo eso yo pensaba que uno tenía que crearlo desde cero, porque no me imaginaba que eso ya existiera, que alguien ya sí había hecho la misma pregunta que yo, bueno, y si quiero hacer esto, ¿cómo podría hacerlo? Y resultó que sí, o sea, me podía ahorrar mucho trabajo, generar dinamismo y yo qué sé, escalar mi página de un nivel básico a un nivel superior si hubiera tenido conocimiento de esta página mucho antes. Entonces a mí me parece que ese consejo que nos daba Lice de la zona de confort, de investigar, de mirar, de ser curiosos, es lo más recomendado que podemos hacer ahorita y es algo que sí o sí vamos a tener que hacer. Si no lo hacen, lo van a tener que hacer. Y bueno, también me gusta mucho el hecho de generar una comunidad, porque, por ejemplo, ustedes, eso que están haciendo acá, eso nada más el hecho de reunirse, hablar, ver qué sabe cada uno y todo, es una ayuda brutal, porque uno no se las sabe todas. Y eso lo aprendí a las malas. Uno no tiene ni el tiempo ni la capacidad para absorber todo el conocimiento que hay en Internet. Fuera de eso, lo que usted vea de una manera, otra persona lo puede ver de otra. Y puede ser mejor o peor que su perspectiva. Así que me parece que el hecho nada más de conocer gente, de compartir experiencias, de decir, vea, hermano, no vaya por este lado, hágalo por este otro, es algo que ayuda muchísimo y les puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Ahí me gustaría mencionar una cosita. Eso de aprender las malas y de chocarse con las perspectivas de otros, eso me ayudó ya a superar las malas. Porque yo era la persona con la que chocaba. No me necesidad la aclaración. Y, Pero sí. y mencionar otro pequeño detalle, y es que Ana también es diseñadora 3D. O sea, ella llama desde el frontend, de ser ingeniera. eh, También tiene el título de desarrolladora de 3D, pues no, para modelar en 3D esas personas que hacen esos modelos super geniales que uno ve en los videojuegos después, que son los carros, esos modelos
3D con un montón de polígonos que uno ve en los concesionarios virtuales. Todo eso, ella también sabe de eso. Además de eso, también sabe de arte, porque pues también le gusta eso. Entonces, la mezcla de Ana, como en su aspecto profesional, es súper rara, porque es como un montón de cosas de tecnologías duras y un montón de cosas de artes. Entonces, esa perspectiva es también un poquito extraña. Sino que uno, o sea, lo curioso es que nadie, muy poca gente sabe que los que crearon Pixar eran magisters en sistemas. O sea, eso la primera vez que yo lo escuché no me lo creía. Y resultó que sí, que a ellos les tocó crear los softwares desde cero, les tocó crear la manera de generar polígonos para generar los objetos en 3D. Y si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que eso era una locura. Que ¿Cómo era posible que un ingeniero de sistemas terminara haciendo un software de diseño de tal profundidad? Pero no, lo hicieron. Tienen todos mis respetos y eso es impresionante ver cómo por debajo se juntan las dos áreas de una manera muy brutal. Por ejemplo, un software que utilizamos mucho en diseño, que es After Effects, que es una belleza para animar, o sea, para generar pequeñas animaciones, porque pone el computador horriblemente lento de la capacidad tan grande que tiene. Todo eso está hecho en JavaScript. Y entonces uno como, ¿qué carajos? Cuando me fascinaba ver a mis compañeros de diseño intentando descifrar cómo hacer un for, cómo hacer un while, porque a nosotros no nos enseñan eso. Y para mover simplemente algún objeto de un lado al otro de la pantalla nos tocaba hacerlo. Entonces el profe simplemente se limitaba a decirnos que, muchachos, copien el código del tablero y no me pregunten que yo tampoco sé cómo funciona eso. Y yo como, no me digan eso. Y eso es, o por ejemplo, cuando usted se mete a un software como Blender, que ya es para diseñar animaciones en 3D, de pronto más complejas, pero no gasta tanto el equipo, porque pobres equipos, entonces usted empieza a ver Python, entonces usted empieza a ver cómo utilizar estos objetos, cómo puede generarse un dinamismo tan brutal en la parte visual desde la parte de sistemas. Nada más Unity es una herramienta supremamente poderosa y eso que mire que todas las he utilizado para ámbitos diferentes y todas me han dado unas posibilidades impresionantes. Ahí me gustaría aprovechar para hacer spam de que en la siguiente sesión vamos a tener a Cristian como con su charla sobre la parte visual del frontend de un juego y mencionar también, pues ya hacerte concretamente la pregunta, oye, cuéntanos sobre tu experiencia como front. Bueno, la verdad, lo más brutal que a mí me ha parecido como front es precisamente que problemas que yo pensé que no me iba a encontrar, me los encontré. Entonces, nada más, algo que me generó muchos dolores de cabeza es que lo que yo le pasaba al cliente no era precisamente lo que yo veía. Entonces, si digamos yo colocaba un diseño de una manera en mi computador y el cliente lo veía en otro computador, en otro buscador, se dañaba todo y eso era muy frustrante y me demoré mucho en aprender a hacer ciertos tipos de compatibilidades, por ejemplo, o nada más algo tan sencillo como que en el primer trabajo que yo me metí, mi jefe me pidió que hiciera algo y listo, yo lo hice pero desde cero, cuando él va sacando una plantilla de internet, una base por lo menos, pues algo, un inicio, y diciendo es que no, si hubieras cogido esta plantilla, hubieras demorado mucho menos y te hubiera permitido hacer muchas más cosas y yo como, ah, entiendo. Entonces, hay cosas que lastimosamente solamente logré coger con la experiencia, se las digo para que no les vaya a pasar la misma, pero hoy es muy bacano. Ahí también me parece relevante mencionarles el aspecto de lo que les comentaba, de que también les quiero pasar mis snippets. Mis snippets, o sea, son mis marcadores, pues. Eso es como una mina de oro. Uno encuentra ahí de todo. No sé si tú los has visto, creo que sí. Más o menos yo todavía tengo como 30. Bueno, hay un montón de utilidades y recursos que uno puede brindarles a otros. Eso también es lo que me está mencionando Ana. Y ¿qué? Otra cosa que quería que nos contaras es sobre cómo le has hecho tú para mezclar a esas dos cosas que tanto te gustan. Que yo digo que no se puede, pero tú dices que sí. Es que eso, o sea, uno empieza, de hecho me tocó crear dos de cada cosa. Me tocó crear un Gmail para animación y un Gmail para sistemas.
y empezar a buscar en internet y utilizar los sistemas de búsqueda que utilizan, por ejemplo, YouTube. A mí me parece que es una herramienta brutal, porque mientras más yo lo llenaba de contenido de animación, más me enviaba, y eso llegué al punto en el que tengo tanto que ya no sé exactamente por qué parte mirar, pero llegó un punto en el que ambos empezaron a coincidir. Por ejemplo, algunas herramientas, algunas páginas, Splan creo que se llama, es muy bacano porque permite hacer modelos en 3D online para subirlos en React. Entonces es algo que yo hasta ese momento no había visto. Cuando me entré en la Game Jam del 2021, creo que fue, vi cómo era posible combinar un juego de Unity con una página de internet para que se pudiera subir el juego. O sea, son cosas que están, sino que de pronto sí hay que buscarlas un poco más profundamente, que porque no están precisamente en la superficie, pero ahí van. Sino que sí, a mí personalmente sí me tocó empezar a dividir un poco esa área para ver hasta qué punto podía encontrarlos y no frustrarme tanto por la cantidad de información que iba encontrando, porque nada más si nos ponemos a ver la ingeniería, hay mucho campo que puede mirar, igual en la animación y en el diseño, o sea, debe tratar a como del lugar de seguir una línea y mantener esa línea porque es muy fácil dispersarse. Entonces, me parece que la forma de unirlas la hay, sino que el problema es que a veces es un poquito difícil de encontrar. Hay otra pequeña aclaración. A lo que se refiere con la forma de unirla, se refiere a la parte del como diseño como interactivo junto con aspectos más de web pura, o sea, web dura. Lo que les mostraba en la última sesión de cosas backend es de cómo interactuar con el navegador a través de la voz, que son funcionalidades netamente frontend. Mezclar eso con diseño de animación 3D y ese tipo de cosas. Eso es lo que ella insiste que se puede. Lo que yo digo que no se puede. Eh, Vamos a ver quién gana. Estoy seguro que yo. Y así. Eso es a lo que yo se está refiriendo en ese momento. También hay una cosa que me gustaría aprovechar, pues hacer, aprovechando que tenemos dos personas profesionales ya en sus respectivas áreas. Y es que me gustaría que ustedes dos interactuaran un poco y nos mencionaron cómo es que es ese proceso de hacer una aplicación teniendo un UX y un frontend. Bueno, una UX en este caso. Bueno, vamos a saltar varias etapas que como UX haría, pero dirigiéndolo directamente al front. Me pasó, aquí en ese momento está un compañero, un ex compañero que tenía en mi anterior trabajo, se llama Juan Vanegas, y nos pasó con él que había un hueco técnico súper grande, tanto en diseño y que eso perjudicaba también los procesos de front, que es la falta de un buen sistema de diseño. No sé si Ana normalmente lo pide, pero son todos esos componentes, que los espacios, que cómo debería ir algunos, los espaciados, las grillas, como yo tener la palabra de que, ok, lo tienes que hacer así para que al final salga tal cual mi diseño, que por eso se pueden evitar muchos retrocesos por parte de QA. Y ya siento que ese fue como un reto bastante grande. No había sistema de diseño en la anterior empresa. Entonces, con el tiempo y iterándolo mucho, fui armándolo, pero cuando hablé con Juan, me di cuenta como, hey, ustedes como pro también necesitan cosas que yo como diseñadora no uso, como son los espaciados. Normalmente no los uso, porque no es como Pixel Perfect o algo así, porque sería muchísimo más demorado y los procesos de diseño en una startup pues, son más ágiles, pero sí se debería hacer y desde ahí me quedó súper el rayo de sistema de diseño, no solo para mí como diseñadora sacar componentes visuales y agilizar mi trabajo, sino también pensar en las personas que están involucradas en todo el proceso para llegar a un producto final para el usuario, ¿no? Entonces ahí estuvimos hablando mucho, fue algo bastante importante y que lo deberían de tener como buenas prácticas todas las empresas, tener un buen sistema de diseño. A mí hay algo que siempre me ha parecido curioso y es porque el área de front como que se ve tan lejana del área del diseño. O sea, en las empresas en las que yo he trabajado, siempre me pasaron una plantilla y me decían, hágalo. O sea, no me interesa cómo, pero tiene que quedar así. Y yo como, bueno, nada más necesito algo tan básico como los haces, la paleta de colores y la tipografía. Y me decían, es que espere,
Y se quedaba un día entero, mucho más tiempo, como buscándome esa información y yo mientras haciendo lo que podía por mi cuenta, mientras que de pronto, tal vez si hubiera un mejor sistema de comunicación, no sería tan traumático para ambos lados, porque hay que reconocerlo, tanto ellos sufren como nosotros. Entonces, si el front le dice al de UX que eso no se puede hacer, porque con las animaciones lo que dice Andrés es cierto, una cosa, y es que eso es muy complicado de hacer. Entonces, que el rendimiento, que la capacidad, que digamos que si se hace de una manera va a quedar la página muy complicada para muchos dispositivos. Entonces, uno queda como, bueno, ¿y cómo le explico eso al de UX? O el de UX, ¿cómo le digo? Bueno, ¿cómo le explico al de front que necesito que de todas maneras tenga este movimiento o esta capacidad de interacción? Total, y que al final hay muchas partes involucradas, pero el que crea el producto es que no sé cómo explicarlo. Hay muchas partes involucradas que creo que se dejan muy por separado y que se debería de comunicar todas al mismo tiempo con tareas que al final tienen relación. Y eso es lo de la comunicación asertiva, de pasar, ok, y de hecho de sprints o de dividir tareas es supremamente importante porque eso evita mucho retroceso y más en una mente ágil. Eso son buenas prácticas y que te hayan pasado un diseño sin tener como una estructura de sistemática, ok, por lo menos el código de color, tokenización o lo que sea, pues es súper terrible y yo sé que es súper caótico para ti porque es como secar cosa por cosa. No sé si en este caso Figma todo el componente, ¿no? Entonces ya cuando te dan, ok, debería, no sé cómo decirlo, pero si son como un manual de cómo tú deberías maquetar, siento que es mucho menos traumático y se hace más fácil absolutamente todo y simplemente es una línea, ¿no? Yo diseño, te paso eso y que casi que ni siquiera hay interacción como de, hey, falta esto, falta lo otro. Solo serían como preguntas puntuales, pero ya tendrías como lo necesario para comenzar a maquetar. Algo que me gustó mucho que dijo Lizeth también es que a veces ok, no sé exactamente qué parte, pero alguien se vuelve muy artístico. Entonces las páginas se vuelven muy complejas a nivel de... O sea, eso parece más una obra de arte y no es que esté mal, sino que uno se imagina al pobrecito usuario tratando de descifrar cómo llegar a una parte desde otra con un diseño tan extremo. ¿Eso ahí qué pasó o qué? No, no, no. Esa, Y es ahí yo te puedo hacer un negociar. aporte. Ahí yo te puedo hacer un aporte con eso. ¿Te acuerdas cuando te mostraba Tree? Te mostraba Tree, Tree.js. Sí. Bueno, ahí el que se emocionó fue la persona que se puso a ver que existía Tree. Ahí que se emocionó fue la persona que se puso a ver que existía Tree, que podía meterle todas esas animaciones y todos los componentes de WebGL o WebGL. O sea, una tú. Yo no he dicho nada, está callado. Ese fue el que se emocionó y él quiso que la usabilidad de la aplicación sea poca. Por ese aspecto de meterle tanta vaina que al final uno dice como de, bueno, yo aquí como me veo, no puedo hacer, si hago scroll así, entonces se me mueve toda la página. Eso es pura interactividad, pero es interactividad excesiva. Para las personas que nos han venido siguiendo en el bootcamp, cuando hablo de TriJS, eso es una utilidad que yo les he mostrado un par de veces, es esta, Three.js. Ya les paso el enlace, hay cosas geniales, pero no son cosas como super usables o que lo vería una Lisette y diría como, Dios mío, ¿qué es esta cosa? O sea, se ve genial, es como un juego casi, pero es como una cosa con ojos, o sea, uno no puede usar mucho eso. Ahí, por cierto, esa es otra cosa que les quería preguntar, aprovechando que tenemos a las dos perspectivas, la de la UX y la de la frontend, con mucho gusto por el arte, de uno cómo sabe en qué momento tiene exceso de interactividad y en qué momento sabe que le falta. ¿Quieres responder la pregunta tú primero, Ana? No, 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 dale tú. No, no nos peleemos. Eh, bueno, yo soy súper fácil con eso, pero reitero, si tú pones algo en una interfaz únicamente para llenar espacio, no lo pongas de plano. No lo pongas de plano. Sí es cierto que cuando generas estas animaciones, no sé, de para abajo, cuando es una landing, sí sería bueno ponerle un poquito de interacción para que el usuario como que ve que chévere esa experiencia y como que se sienta menos. Y nosotros sabemos que en estos últimos años los usuarios se han vuelto muy visuales. Entonces, si algo está feo, es como que le pierden el interés.
pero hay que medir y siempre poniendo como por delante, hey, si pongo esto, ¿qué va a solucionar? Es cuando tú compras algo con doble uso, de que chévere que un sofá sea un sofá cama, porque te puede servir para dos necesidades, cuando hay una visita pues prudente que se va y otra no tan prudente que se quiere quedar como visita. Entonces ahí te cubres dos necesidades y siento que así debería ser toda interfaz. Pensar como, hey, cubro esto, primera necesidad, me llena un espacio si es que se necesita, realmente no, pero esa puede ser una. La segunda, no sé, yo al darle clic me dirige al blog o algo así. Entonces, no solo ponerlo como porque se ve lindo, sino la pregunta que yo les decía, ¿no? Muy linda tu interfaz, pero soluciona algo real, o simplemente está porque tu ego de artista dice que está bonito. Y ese ego de artista estás dispuesto a bajarlo cuando te digan, hey, no funciona y deberías quitar esto y estás dispuesto a destruir toda tu página, o simplemente lo estás haciendo como una obra de arte, que es lo que está diciendo Ana. Eso no es diseño de interfaz y solo estarías alimentando tu ego de diseñador. Algo que también me parece muy bacano nombrar ahí es que hay, o sea, sí hay como situaciones para todo, ¿no? No es lo mismo que a mí me pidan hacer un diseño para una página como la tecnológica que puede llegar a recibir tanta gente, a que a mí me pongan a hacer una landing page, a que a mí simplemente me pongan a hacer un portafolio de, vean, necesito un portafolio, hágame por hazme un portafolio, que es, por ejemplo, ahí la que les voy a poner es un link que permite hacer un wallpaper, por así decirlo, un fondo animado. Y es algo sencillo que le puede dar dinamismo a la página y pues no la vuelve tan pesada. Pero sí hay cosas en las que sencillamente no cabe. No, es que no se va a poder. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las páginas, aquellas en las que la animación simplemente es que el texto se mueva de un lado para otro. O sea, es bonito, se ve bien y genera el dinamismo. Pero si le pusiera el texto a saltar o algo, ahí sí se jodió todo. Y volviendo al ejemplo con la tecnológica, algo que nunca voy a superar, que siempre me causó mucha curiosidad, es que ellos intentaron poner unas animaciones de carga muy bonitas, pero yo lo primero que pensé cuando vi esas animaciones es, me imagino esa animación en un proceso de matrícula. O sea, cuando todos los alumnos necesitan que la información cargue de una y esa animación ahí girando, vea, se lo aseguro que eso le va a sacar canas a más de uno. Sí, total, yo diría que es primero saber dónde meter interacción, ¿no? Y es lo que acabas de decir, eso es experiencia de usuario. Cuando tú quieres encontrar ya y quiero ver mis notas ya y quiero entrar ya, ¿para qué te vas a poner a darle dinamismo? O sea, no, no. Sí, diría que es más cuando es solo una página informativa, ¿no? Pero es totalmente diferente cuando es una administrativa. Y, y eso es lo que quería decir en el anterior, el este que estamos diciendo, el trabajo colaborativo entre diseño y front, es también saber negociar, ¿no? Entonces yo te digo, no es que quiero que mi página dé vueltas y huela flores, pues como, pues no, o sea, desde diseño se ve chévere, pero no se puede hacer y más teniendo en cuenta los tiempos en los que nos están pidiendo. Entonces también saber negociar antes, eso también lo aprendí como a la mala, antes de ir con los stakeholders y dar un producto como terminado, como ya para pasarlo a desarrollo, es primero presentar mi producto con ustedes, hablar y decir, ok, eso se puede, esto que no, y que podemos utilizar como reciclable de otras cosas, o incluso, no sé, Diana conoce páginas que ahorita se me va el nombre, pero son cosas, digamos, yo tengo una gráfica y tú simplemente copias el código y esa gráfica funciona igual, pero visualmente no lo puedes cambiar tanto. Dependencias. Entonces, negociar qué dependencias puedes usar que se alineen a mi producto, pero que siga cumpliendo la necesidad y en lo posible los parámetros visuales que yo uso. Es negociar mucho. Algo que a mí me parece también muy impresionante que he visto últimamente, pero eso sí no sé cómo carajos lo van a implementar, es o sea, la realidad virtual que necesita modelos 3D para hacer interfaces. De verdad que hasta ahora lo único que he visto de eso es en los videojuegos, porque no entiendo cómo lo quieren hacer en la web, pero veo mucha insistencia en ese tema. Veo mucha insistencia nada más en los comercios, en los que venden ropa, decir, bueno, quiero que tú puedas ver la prenda, pero yo que sé ambos lados, les digo que por lo menos no tengo idea cómo van a hacer para que la persona pueda girar la cabeza y mirar la prenda por la capacidad de cómputo que tendría que tener eso y de diseño que tendría que tener cada objeto. Entonces son cosas impresionantes, pero que yo no las veo en un futuro muy cercano, tal vez más lejos. En eso yo te puedo dar
modelos. Pues tú sabes que yo también pues, tengo fanatismo por la inteligencia artificial. Entonces, una de las opciones posibles es estandarizar una web API. No, bueno, un poquito de contexto sobre el bootcamp eh, para nuestras dos queridas invitadas. Nosotros ahorita estamos viendo cómo se utiliza la web Speech API. Bueno, de hecho ya lo vimos, hay que subir esa sesión. No lo hemos hecho por dificultades de salud mías. eh, pero, pues eso. Nosotros estamos viendo cómo se utiliza la web Speech API, que es una de las APIs de la web, que lo que hace es que me permite a mí utilizar estas vainas, micrófonos, para poder interactuar con la web. Y eso es una API que está estandarizada por la MDN, por la Mozilla Foundation. Esa API tiene soporte para casi todos los navegadores basados en Chromium y así tiene como unas dependencias que necesita para poder utilizarse. ¿Qué, ¿Cuál es la manera más probable en la que se pueda aplicar realidad aumentada y también de pronto algunas partes de los LLM, algunas partes de procesos de IA, alguna parte de render dinámico? Esos son desafíos de Web3 y esos son desafíos de Web3 y de la 5G. Son cosas muy top of the age, como Age Technologies, muy de punta, pues. Pero la manera más probable en la que ese tipo de cosas se estandaricen es a punta de APIs web ya estandarizadas, como la Speech API, que tiene unas dependencias mínimas, unos mínimos que tienen que ser los tipos de navegador, y de pronto meter algo de hardware. O reducir la calidad de render en pos de poder darle más uso a eso, porque el hardware se hace caro y a medida que, bueno, eso ya es como un poquito de contexto global mundial sobre el cobalto, a medida que países como este país que siempre está sacando cobalto, se me olvidó el nombre. Hay un país en África que se la vive del cobalto, vive a punta de cobalto. A medida que eso se vaya como haciendo más costoso por la cantidad de baterías y todo eso, que los procesadores sean más potentes pero sean más costosos, ese tipo de tecnologías tendrían que reducir un poquito las necesidades de los basic needs. El Congo, gracias Julián. Esas necesidades básicas para poder implementar ese tipo de cosas. Entonces eso ya le daría más cabida a estos aspectos de UX, como el poder tener un espejo en la página web. Hay gente que pide eso. Hay gente que pide eso, hay un meme sobre eso. Y también dar otra serie de características, como poder ver ropa sobre cómo funciona uno con una cámara medianamente decente. Ese tipo de cosas se podrían con eso, estandarizando esas APIs para, al igual que nosotros hacemos con la web Speech API, que le damos la facilidad al navegador de que pueda entender texto, audios, que también pueda tener sus samples, sus pequeñas partes de render y de realidad aumentada. Entonces, esa parte también se podría hacer así. Mientras eso no exista, la única manera que hay ahorita es metiendo entre medio un montón de tecnologías como lo que existe ahorita con Python. Esencialmente en algún punto se tendrá que mover eso JavaScript para que sea más viable. Dicho eso, aprovecho para meter vainas de IA. Les tengo otra pregunta. Que aprovechando que tenemos a dos enemigos naturales como el frontend y el UX, son dos enemigos naturales y estoy seguro de eso que son dos enemigos naturales. Eh, ¿Cuáles son los peores encontrados que se han llegado a tomar ustedes con el aspecto de diseño versus usabilidad versus funcionalidad existente? Por ejemplo, lo que les decía, nosotros estamos utilizando la web Speech API. Eso es para que un audio se convierta en texto. ¿Cuáles son esas funcionalidades extrañas, raras que se les han ocurrido a los UX? Ahí está Lisette. ¿Y qué han hecho los frontend? Ahí está Ana. Uy, me acuerdo de una que fue un reto para los front y fue muy fácil para mí diseñarlo, pero yo sabía que la funcionalidad estaba bastante difícil de hacer, pero fue un requerimiento de arriba, del CEO, entonces sí o sí tenía que negociar. Fue algo que se testó igualmente y que al usuario le gustó mucho. Yo hice un prototipo muy prototipo en Figma para ver si podía funcionar. Y era una funcionalidad para una landing que se sabe que las landings no deberían de tener tanta interactividad,
pero fue un éxito y ese MVP se terminó convirtiendo en una plataforma por esa funcionalidad que puede parecer no tan necesaria. Eh, es un mapa. Voy a compartir pantalla, se los voy a mostrar, porque es chistoso. Prácticamente es un mapa que tú le das mouse encima y te aparece las casas de apuestas que hay en ese país y cuando le das encima aparece el país, las casas de apuestas y si volteas, o sea, si vas como haciendo hover por otros países, va cambiando país, casas de apuestas. Entonces son un montón de imágenes cargando, no solo eso, sino toda la landing. Es una pasarela de pagos. Entonces toda la landing iba cambiando dependiendo del país en donde estés, el idioma, las casas de apuestas principales de todo. Entonces tenía que cargar imágenes del idioma, de las casas y entre ese idioma. O sea, ese idioma principal era por geolocalización. No sé si Ana para ti eso sea un poco complicado. A mí lo que me dijeron es que sí, que todo sea por geolocalización. Entonces tú estás en Alemania y te sale el idioma alemán. Estás en México y te sale español. Entonces que todo sea muy personalizado dependiendo de tú dónde estés. Entonces esa era una y la otra era la interactividad que tenía el mapa cuando lo hacías jugar. Yo no sé eso por qué costó tanto hacerlo y tomó mucho tiempo. Y a mí me lo pidieron mucho, me decía como Liz, pero habla porque eso no se puede hacer, habla que eso no se puede hacer. Y al final terminamos haciendo como un trato con todas las partes involucradas y era como sacar esa dependencia, que esa dependencia luego se cambió porque estaba como súper mal, creo que hubo un problema con esa dependencia, que siguiera funcionando porque la carga, el performance de la página, súper mal por toda la cantidad de imágenes que se subieran, funcionó y gracias a eso se sacó una plataforma y ya dejó de ser un MVP, pero eso fue un reto muy heavy, que en su momento fue un estrés, pero ya ahorita lo recuerdo muy gracioso. Yo puedo decir eso. Yo la verdad no me acuerdo de haber creado una página que fuera diferente al español hasta ahora. O sea, nada más eso. No tengo idea. Ah, no, mentiras en portugués. Sí, pero, o sea, bueno, el punto. Lo complicado ahí sería precisamente desde mi conocimiento el cambio del idioma. Por ejemplo, y eso que desde el mío, o sea, estoy más que segura que debe haber otra cosa más complicada de hacer ahí. Pero una compañera en la U que yo vi haciendo algo muy similar, ella literalmente le tocó hacer la misma página 2 veces, hacerla en español y hacerla en el otro idioma que le estaban preguntando. Entonces, nada más yo me imagino si tú pudieras escoger N cantidad de países, N cantidad de sitios, cuántas veces te hubiera tocado hacer esa misma página haciéndolo desde esa manera. O sea, ¿cómo hubiera quedado de pesado eso? Nada más eso. Me imagino el resto de la posibilidad de rotar el globo, si fue que lo que yo te entendí, como de mirar, o sea, hacer movimiento ahí, no tengo idea cómo se haría. Me imagino que eso también debería ser muy complicado y nada más el hecho de cuadrar dónde queda, que específicamente quede en la parte en la que tú quieres que quede, también me imagino que se debe ser un gallo. Sí, no, o sea, tenía más funcionalidad de la que le metieron, pero pues como dije, se redujo mucho la idea principal. Ahorita que lo estoy volviendo a ver, hace mucho no veía esta página, recuerdo. Pero al final solo quedó como el nombre del país cuando haces jugar y cuando das clic, ahí se aparece la bandera del país y las casas de apuestas. Entonces al final termina siendo lo mismo, pero pues resultó con el tiempo que nos daban, que eran tiempos milagrosos para sacar una funcionalidad así, pues cumple. Pero sí fue gracioso. Hay cositas que uno dice, ah, debe ser fácil, porque para mí diseñarlo fue fácil, pero una vez se comienza a tocar front, es como, hey, no te emociones tanto, Liz. Por eso es que somos Hay amigos algo. naturales. Sí. Venga, yo quisiera saber por qué a Andrés le gustara el mundo arder. De verdad. O sea, aquí estamos en tono pacífico, hablando tranquilamente, y este hombre está metiendo cizaña al asunto. A mí ya me estaba comenzando a caer bien, Ana. A mí ya no me cayó. Cambié de perspectiva. No, algo que tú mencionas que es re brutal, o yo no sé si te ha pasado o solamente soy yo, es que los usuarios quieren literalmente las cosas de un día para otro. O sea, cuando me ensayaron una entrevista de trabajo y la idea era hacer una página para hacer un dinamismo, para que los niños aprendieran a navegar en Internet de manera segura. O sea, pues esa fue la idea a la que yo fui en la entrevista de trabajo. Cuando fueron metiendo como 13 o 14 proyectos de una, y yo como, ¿qué? O sea, y uno como, y lo peor era
las condiciones de salario y horas y uno Mm, como, a ver, se me calman. ujú. Total, total. Hay momentos en donde te piden algo y es como internamente estás sufriendo y es como, ok, lo tengo que hacer, pero las cosas tampoco funcionan así, ¿no? Es como esta premisa del jefe militar que está ya metido en una cabina con un computador dando órdenes y los que están realmente en el terreno de juego, ¿no? Es como, hey, no está tan fácil como tú lo estás viendo. Pero es hacer acuerdos con las personas que te piden, con los requerimientos también, y ser realistas y recordar, ok, en base a mi experiencia y tal, porque la gente se emociona mucho y como tú dices, piensa que es de un día para otro y no es así. Y tiene muchos procesos que la gente usualmente no ve. Pero deben tener paciencia, es parte del rubro laboral. Ahí aprovecho yo de meter otros, a recordar dos temitas que alguna vez vimos cuando estábamos arrancando con la parte de design, pues diseño de soluciones, no la de diseño. Cuando estábamos viendo esa parte, yo recuerdo que les dije una manera de estimar que es la que recomendaban Codebob si tuvieras un dev. Esa manera es la estimación a tres factores. Eso responde mucho a la problemática que nos acaba de decir Liz respecto a los tiempos. Como dev, tú tienes que dar una estimación. Esa es una muy buena manera de hacerlo. Ya, eso era todo. Ana. A ver, ¿qué otro problema me he encontrado? No, es que es muy irónica las cosas que usted se puede encontrar ya directamente metido en la industria. Por ejemplo, nada más estamos acá hablando de web, pero si usted se empieza a salir un poquito, por ejemplo, con el desarrollo de software, lo que se dice de las diferentes variantes de software que nos podemos encontrar. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto, en una tecnología en animación 3D que estoy viendo en el SENA, muy buena para el que le interese el tema. Ellos nos pusieron un proyecto final, nos dijeron, bueno, usted tiene dos opciones, usted puede hacer un cortometraje o usted puede hacer una visualización de arquitectura, que es algo que está gustando mucho últimamente, de cómo se vería un apartamento, cómo se vería un edificio, una casa, lo que sea, una arquitectura, pero tiene que hacerlo así, que se vea, que te da todo el recorrido 360. Y eso es muy, muy bacano, muy brutal, pero el reto fue que el que lo pudiera hacer en realidad virtual o en realidad aumentada, pues le quedaba un proyecto para un portafolio impresionante. Sin embargo, yo sigo pensando en este momento cómo se puede hacer eso. No se me ocurre una idea de cómo podría uno llegar, porque el software existe, pero personal los que yo he visto no creo que den hasta allá. Hay cosas que la animación 3D muestra, pero que no sé cómo podrían hacerlo para que se vea tan... Pues es que una cosa es colocar un video en YouTube y otra cosa es uno poder coger el celular y empezarse a mover así tipo Pokémon GO. La verdad, eso es brutal, no tengo idea cómo podría hacerse. Bueno, ahí aprovecho para meter la siguiente cuestión que tengo acá en lista. Aunque no lo crean, literalmente tengo una libreta con preguntas para esto. Vine preparado. La siguiente es este aspecto de cómo le hacen ustedes para su experiencia, obvio. El testing de un diseño, de cuando ya tienen como el componente hecho, o bueno, la feature montada más bien, de cómo testean eso en aspecto de UX versus dev. O sea, cómo le haces tú como UX para testear y cómo le haces tú como dev para testear lo que acordaron entre los dos. Para testear un componente que ya va a salir para producción o testear algo que se ideó internamente. Las dos. Pues los dos stage. Aprovechando para mencionar otra vez lo de la bolita que les he dicho mil veces del ciclo de vida del software. Uy, yo digo que depende. Por ejemplo, en la empresa se hacían muchos TSAB. Entonces, cuando había una decisión que yo decía, hey, esta decisión tiene que ser así, por esto y esto, desde accesibilidad de esto y esto y esto. Pero luego viene el tech lead, y me dice, hey, no, por esto y esto, desde su punto de vista de desarrollo. Entonces ahí comenzamos a chocar. Entonces decimos, ok, que no tomemos la decisión, ¿no?, entre nosotros dos. Una idea que ya fue testeada con usuarios, ¿no? Siempre el usuario primero. Pero entonces esta idea que ya fue aprobada, pero solo un cambio chiquito, pues no nos vamos a conectar con un usuario a pedirle 15 minutos de su tiempo para decir que este color debería ser como, no sé, más claro, más oscuro. Entonces estas pequeñas decisiones realmente pasan. En las empresas me pasó y me acuerdo de ese día
donde los dos chocamos, entonces con ambos puntos de vista diferentes. Entonces comenzamos a preguntarle a todos los de la empresa. Literalmente ese día estaba una chica que estaba ayudando pues con el aseo de la empresa y todo eso. Fuimos, le presentamos el producto y le dijimos, hey, escoge cuál. Eso es un test A/B. Y es una métrica cuando no son cosas tan importantes y que no necesita testear con usuarios porque no es una decisión que impacte directamente, sino más como visual y esas cosas, que hay choque. Entonces comienzan desde diferentes, desde cualquier persona, desde la persona CEO hasta, no sé, el último desarrollador cual, lo que sea, todos. Y así se toman decisiones con democracia. Eso fue como una manera. Esa en el ámbito interno cuando no son cosas como realmente significantes. Y al final, cuando ya es un producto que se hizo, normalmente no se sacan requerimientos desde internamente como solo con el rol de UX. Casi siempre vienen de una persona de productos, si es una empresa grande, o normalmente los requerimientos no los saca el front. Ana me corregirá. Estoy hablando cuando son una startup estructurada, dentro de lo que cabe decir estructurada, una startup, o un grupo de trabajo grande que hace productos masivos. Normalmente no se sacan requerimientos internos y normalmente no se tienen que testear entre un diseñador y un front. En el caso de que si lo fuera, diría que esa es la manera más fácil, testear con el alrededor. Y cuando ya es una empresa, entre comillas, masiva, siempre voy a decir que con usuarios. Y sacar usuarios es un poco complicado porque es pedirle tiempo a las personas de su vida a que te hagan un favor. Entonces sirve mucho dar incentivos. Y cuando ya son usuarios fidelizados, que realmente se casan con el producto porque te lo has ganado, sí suele ser más accesible pedirle su tiempo. Pero siempre me guiaría por eso, hacer mucho test con personas reales y sacar el producto eh, ya a que lo iteren y no hablar, básicamente que lo prueben y si no se entiende, cambiarlo. Ya. De pronto ahí con lo que decía Lizeth, lo que nos sirve a nosotros mucho son las estadísticas, capacidad de carga, cantidad de carga, todo, o sea, todo tiene que ser medido con puntos y comas, eso definitivamente toca así, porque por ejemplo, algo que me pasó a mí que no se me va a olvidar es que yo terminé haciendo como unos 5 o 6 llamados a la misma API, o sea, eso ralentiza mucho en la página, no sé cómo carajo lo terminé haciendo, pero hacía demasiados llamados a la misma API y eso ralentiza mucho la página. Entonces, mi jefe nada más sacó DevTools y me mostró ahí en Network que vea que todos los llamados que estoy haciendo, que todas las cosas que estoy cargando, innecesariamente, que cómo podíamos hacer para dividirlo por diferentes cargas y eso de pronto hay una manera más fácil que no conozca de saber, que no conozca yo en ese momento de saberlo, cómo es el funcionamiento interno de la página, pero nada más con esa visualización que él hizo ahí ya se podía saber mucho, se podía decir siquiera si en algún momento la página se nos iba a caer o si no iba a llegar a traer la información o todo lo que podía llegar a pasar. Aquí tengo otras dos preguntas en mi listita. La tengo acá frente. Pero antes de eso me gustaría mencionar otra cosita. A lo largo del podcast nosotros también vimos la parte del backend. Aquí tenemos un sesgo el hijo de madre porque solamente tenemos gente que hace cosas visuales. Yo incluido, porque pues yo también hago front. eh, Aunque también sé el backend. Entonces, hay una cosa que me gustaría que trataran de hacer, justamente por lo que acaba de mencionar Ana, de la cantidad de solicitudes a una API, a una aplicación, y es que traten de dilucidar con lo que ustedes saben, pues a las personas, me estoy refiriendo a las personas que han seguido el bootcamp, y a los que no, pues también. eh, Traten de dilucidar cómo podría hacerle uno para reducir esa cantidad de llamados, o para hacer que lo que piensa una Lizeth, que luego va a implementar una Ana, interactúe junto con la que hace un backend, una backend, con lo que ustedes escriben en su amado Python. Aquí tenemos por como un meme interno tirarle hate a Python, porque no sé, pero en algún momento surgió. Mm, Traten de dilucidar eso, traten de pensarlo, como cómo se puede hacer eso, cómo reducir esa cantidad de llamados. Eso es otro stage ya en la optimización. Recuerden que todo eso está mezclado y a la larga ustedes también tienen una parte que ver con el frontend cuando están trabajando desde backend, y el backend tiene una parte muy importante que ver con el frontend cuando están trabajando en el frontend.
Dos detalles que también me gustaría mencionar, ya que estamos hablando del tema, y pues ya que tengo el conocimiento de ello, las imágenes en web suelen pesar alrededor de 74 kilobits. Eso suena como un dato X, pero eso es muy importante cuando estamos hablando de rendimiento. Cuando estamos hablando de optimización, eso es muy, muy importante. Las imágenes suelen pesar alrededor de 74 kilobits porque nadie se para a ver una imagen. Yo no recuerdo la última vez que alguien se haya parado a ver una imagen como ese píxel está movido o ese píxel está raro. No, nadie hace eso. Uno las imágenes las mira, sí, pero no se pasa horas detallando una imagen. Entonces, ese aspecto del tamaño es de muy de tener en cuenta, porque cuando tú quieres que se optimice, esa frase me gusta, mira, nos observamos. No nos quedamos tanto tiempo ahí. Entonces, esa de cara a la optimización es muy importante. Y la otra es, con lo de los llamados, también hay otra cosa que se utiliza mucho en frontend, que son los JWTs, los JSON Web Tokens. Eso reduce la cantidad de llamados muchas veces, eh, para las cosas como las que está haciendo Ana. Por ejemplo, recuerdo alguna vez está haciendo un modelo de inteligencia artificial que solicitaba un paquete de información grandísimo, pero había que enviarlo por partes, porque como era tan grande, pues había que hacer varios stages para tener toda la data. Entonces, ahí se utiliza mucho JWTs para reducir la cantidad de llamados, no tener que hacer un único, bueno, perdón, para aumentar la cantidad de llamados y reducir la cantidad de peso de un llamado. Es una manera muy buena de hacerlo, porque entonces son cosas más chicas y los envíos más rápido. Y ya las últimas dos preguntas, antes de pasar con nuestra self-promotion, que siempre ponemos cada vez que tenemos a un invitado o una invitada. Y es que dos, son dos. La primera, ¿cuál es como el mayor reto que se han encontrado para arrancar en sus respectivas líneas, en sus respectivas carreras? Tanto como tú, Ana, como front y tú, Lizeth, eh, como UX. Pues en términos de lo que han tenido que aprender, como esas primeras ocasiones en las que iniciaron en una empresa. Esos primeros pasos. Ahí arranquemos con Ana, que está aquí abajito. Es que Ana siempre se queda callada como, bueno, Liz, Sí, dale. No, pues ahí como esperando tampoco para monopolizar la situación. Uy, no, yo me acuerdo que lo primero fue el impacto visual de todo lo que había que aprender. ¿Cómo fue que me dijo una vez Andrés? Tú miras al vacío y el vacío te mira a ti. Es una cosa impresionante porque de verdad que uno dice, pero es que son años de conocimiento, cosas que ya definitivamente no se utilizan, pero necesito por lo menos entenderlas para entender lo que se está utilizando ahorita. Entonces uno queda como, bruta, ¿por dónde inicio? ¿Cómo inicio? O siquiera si lo que yo estoy haciendo en este momento sí es lo que me estoy imaginando, porque es otra cosa muy fea, que usted puede iniciar trabajando en algo creyendo que es lo que usted quiere hacer y resulta que no era por ahí. Entonces, uff, esa fue lo más brutal que me pasó a mí. La mía no es tan técnica. Andrés, dale. iba a decir, ahora Liz. Bueno, te gané. La mía no es tan técnica como la tuya. Siento que no sé la que me acuerdo en este momento es el hecho de estar a cargo de tantas cosas y sentir que a veces no eres capaz de llevar a cabo toda la responsabilidad que tienes. Y si tú no te crees que eres el mejor en lo que estás haciendo, créanme que nadie lo va a creer por ustedes. Y así sea mentira, comiencen a hacer las cosas creyendo que saben. De verdad, creyendo que saben y que tarde o temprano van a terminar sabiendo de verdad porque les va a tocar aprender. Eh, Suena muy cliché, confíen en ustedes mismos, pero es que es cierto, o sea, realmente crean las capacidades que tienen para hacer las cosas que si están haciendo lo que están haciendo, sea front, sea diseño, sea back, lo que sea, es porque tienen la capacidad de hacerlo. Y yo diría que eso como creer y tener confianza. Habían cosas que eran muy rápidas todo el tiempo, entonces era un borbandeo de información, información, información. Es como, espera que voy en el primer punto y era que tengo que ir al baño. Entonces te pierdes, entonces estar con ese mindset activo todo el tiempo de
de lo cojo, si no lo entiendo, lo aprendo. Eh, es eso, yo llegué a la casa súper rendida de tanto conocimiento y de aprender y hacer, pero en algún momento probablemente todos lo deberían de hacer, porque es eso constante explotación del cerebro, es la primera frase que se me viene a la cabeza, no creo que sea la correcta, pero, pero probablemente eso como, sí, debería de creer en uno mismo muchísimo. Si no haces esto, no lo va a hacer nadie por ti. Y hablar con usuarios, a mí me da mucha pena hablar. O sea, creo que, no sé, 2 años atrás, Lizeth no estaría hablando con ustedes en ese momento. Y siento que puedo hablar de la manera en la que hablo ahorita, que no es la perfecta, pero lo intento. Es gracias a que me tocó testear con usuarios y testear en otro idioma. Y creo que ese ha sido mi mayor, fuera salirme de mi zona de confort, que da mucho miedo, pero sirvió mucho. Sí, probablemente ese ha sido mi mayor reto. No sé por qué me da la ligera impresión de que en ese discurso hay una frase de Freddy Vega. Me da la ligera impresión. Sí, sí, es que yo la más fan, inconscientemente probablemente sí. Pero no, es que es cierto, es que suena muy, nunca paran de aprender, chicos. Pero es que es verdad, o sea, consciente e inconscientemente es cierto. Y en algún punto, pues, no es que siempre tengas que aprender todo el tiempo, porque cuando vas a sacar resultados buenos, ¿no? Siempre vas a ser junior aprendiendo cosas básicas o vas a seguir aprendiendo cosas que te van a nutrir profesionalmente más y más, ¿no? Nunca se para de aprender realmente, pero pues tampoco tan literal, porque te vas a explotar y también saber separar trabajo, estudio, vida personal. Eso es súper importante. Sí, es súper difícil. Sí, Yo todavía no puedo aprender a hacer eso. Yo me la paso estudiando en mi tiempo libre. sí, pero Hablan, es importante. bueno, y hablando de esto de estudiar en tu tiempo libre, hay una frase que esa sí creo que es de Freddy Vega, pero yo la escuché en inglés, que dice, We are eternal learners when we dep. Ujú. Somos como un eternal learner, es como alguien que está aprendiendo constantemente. Cuando somos desarrolladores, dep no tiene género en inglés. Y venido de esa frase que escuché, eso fue esta semana, la escuché o la leí, no recuerdo bien. Tengo la última pregunta antes de la parte de self-promotion. Bueno, no, bueno, eso me generó otra. Dejemos otras dos más y ya. Las voy a decir de una vez, las dos, y luego con el self-promotion. Primera, ¿qué tan importante es el inglés en sus respectivos roles? Y la segunda es este aspecto de qué están aprendiendo ahorita, por qué lo están aprendiendo y por qué creen que es importante aprender eso. Si no están aprendiendo algo, es patearlas. Ana, dale. Ya respondí yo todas las preguntas. En primera, para mí, en mi caso, no solamente en inglés, sino que ya toco francés. O sea, para donde yo me quiero ir, tengo que saber francés e inglés. Entonces, oh, qué horror. Yo digo que eso es cuestión de saber, o sea, lo más curioso es cuando usted intenta aprender otro idioma, cuando usted empieza a aprender otro idioma, usted lo ve como una obligación, pero eso es una cuestión de necesidad, carajo, o sea, usted va a llegar allá y no va a poder, eso es necesario tener la flexibilidad, porque más que habilidad es flexibilidad de acostumbrarse a donde usted caiga. Y lo otro que estoy aprendiendo en este momento, pues nada más y nada menos que Angular. Ya pasé de React a Angular, estoy terminando de trabajar todos estos frameworks de JavaScript. Entonces, por ese lado voy en el área de desarrollo web, en el área del diseño, ahí voy aprendiendo a trabajar con clientes y mirar cómo es hacer videos promocionales, entre otros proyecticos que me han ido saliendo. Liz, Yo eh, siento que el inglés lo podría escribir como un baño de agua fría. Es rico cuando tú eliges bañarte con agua fría, pero cuando te tienes que bañar con agua fría porque se huelgas, pues es horrible. Entonces, cuando tú aprendes inglés por gusto, es chévere y se disfruta, pero cuando ya te chocas con el mundo real y quieres nuevos objetivos, y es como, hey, no sé nada de inglés y no me puedo comunicar y pierdes oportunidades, es como, pues no es tan positivo. Entonces, sí es cierto que a muchas personas les toca aprender sí o sí inglés, pero cuando ustedes escogen aprender un segundo idioma con esta curiosidad insaciable de tomar nuevos cursos de Google, que la mayoría de información, por ejemplo, en UX,
la mayoría, por no decir toda la importante, está en inglés. Evitar este traductor automático de Google de las pestañas para traducir todo es solo un paso y es un paso muy grande para comenzar a aprender palabritas. Poner todo en inglés y probablemente con las películas uno al principio siente que no está entendiendo nada, pero naturalmente vas a comenzar a entender algunas palabras. ¿Y qué tan importante es? Háganlo por gusto y no por obligación, como el baño de agua fría. Y estoy aprendiendo en este momento ahora. Me quiero como que dar un siguiente paso sin dejar de lado y sin dejar de seguir mejorando mis skills en UX UI, porque es algo que amo muchísimo, mucho, 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 pero me he visto mucho en producto. Entonces es unir las necesidades del usuario con las necesidades del negocio. Y esas dos cosas, separarlas y desglosarlas en requerimientos para poder estar en todas partes, tanto en el área de software como en el área de producto de diseño. Me va mucho tomando requerimientos y es una carrera que estoy haciendo ahorita y me está encantando mucho. Hay temas que sé de producto que obviamente van muy de la mano con UX, por eso me está gustando mucho, pero también es entender las demás áreas, ¿no? Entenderte a ti, Ana, y tu lenguaje mental de cómo haces front y entender a todo el back y a todo el área de QA y hacer que todo eso funcione. Entonces me parece muy interesante tener como conocimiento, no tan a fondo porque vamos a ver lo que hay cada cosa, como aprender un lenguaje todos los días desde cero, pues tampoco, pero sí tener la capacidad de tomar requerimientos en base a las capacidades y a los tiempos que tiene el negocio. Eso es lo que estoy aprendiendo ahora y estoy bastante feliz. Creo que para allá voy. Ahí me permito recomendar el aprender el UML si quieres sacar requerimientos, porque pues el UML en software, esa vaina te abre la mente. Muy genial. Voy a Entonces, averiguar. sí, te dejo por ahí el pin. Nosotros también tenemos un par de sesiones explicando por un poquito sobre UML. Si quieres, también te paso los videos del curso. Porfis. No, sí, total. Bueno, del curso del bootcamp, perdón. Y esas eran las últimas dos preguntas. Pues ya las tiré pegadas para no tardar tanto. Y pasamos con parte de self-promotion. Esto lo hacemos con cada una de las personas que vienen aquí porque nos gusta, porque pensamos que después esto lo pueden compartir en sus redes profesionales. Obviamente LinkedIn siempre. LinkedIn aquí, en el pecho. Entonces, pues como las dos son señoritas, decían ustedes, yo no voy a decir ahí. Ahí sí, Pero, ya primero. self-promotion en redes sociales, chicos, Ah, en ese ámbito. o sea, que nos muestres un poco como cuál es tu perfil de LinkedIn, dónde te pueden encontrar, tus ideas, tus pensamientos, si tienes Twitter, si tienes Mastodon, si tienes esa otra cosa negra que se inventó el man de Facebook, si tienes Behance, si tienes ese tipo de cosas, porque eso también nutre a las personas que están acá, porque pues, la mayoría está en ese proceso de aprender. Me siento como youtuber. Denle like aquí abajito, chicos, en un comentario. No, pero bueno, mi momento de fama ha llegado. Estuve esperando toda la reunión para hacer el comentario. Pero tengo un conflicto con Twitter. Soy un fantasma en Twitter porque a veces sí me dan ganas de publicar cosas, pero yo no sé por qué cuesta tanto. Es que siento que Twitter es un espacio de mucho hate y no Sí, quiero hate para mi vida. O sí, sea, es sí, como, eso nos pasa. Bueno, cabe detallar que para esto pues la idea es que compartas pantalla. no es más fácil compartir link, No, porque ¿no? esto queda en YouTube. Entonces Ah, es más bueno. fácil que lo Sí, recuerdes sí, después de esa manera. Porque los links yo ahorita los cojo y los paso, pero pues, espérate, me meto mi LinkedIn. Voy a pasar dale, dale. les voy a dar el privilegio de tener mentira, y mi Behance, que es mi portal. Uy, un super mm, advice que podría dar es mantengan su portafolio súper actualizado. Es algo que predico pero no aplico, porque muchas de las cosas que he hecho no las puedo publicar por lo que son cosas íntimas de la empresa, pero traten de sacar tiempo para hacer proyectos personales. Eso es vital y es importante. Y hagan proyectos en inglés. No sé qué tanto aplique para el área de software, pero en proyectos que tienen que ver con lo visual, hagan portafolios y casos de estudio en inglés. Es vital. En software directamente pasa que si tú lo tienes en español, esa vaina no la de nadie. Ujú. O
sea, al menos a mí me pasa, yo tengo un proyecto que tiene 5 años, no, ya 6 años. Tengo un proyecto que tiene ya 6 años, que es un sistema operativo, y tengo otro proyecto que tiene como 4 años y piola. Los dos Sí, desde que nacieron están en inglés, porque si no, no se pueden usar. Y el chiste en software es que las cosas que tú hagas sean usables. sí. Y dicho eso, ¿dónde están mis redes? Quiero mis redes. Para Bueno, los dos. chicos, me pueden seguir en mi LinkedIn. También necesito ser más activa acá, la verdad no lo soy tanto. Sé que es importante. Pueden ver mi portafolio directamente. Eh, Hay una frase que tengo acá que me encanta, que fuera por mí. LinkedIn no tiene esa funcionalidad y debería subrayar, como poner en negrilla. Pero esto a mí me identifica demasiado. Creo firmemente en que todo es arte y que cada rayo de luz proyecta un código Pantone. Esa es como mi frase artística y slash diseño sin caer en el ego del diseño. Pero sí, ese es mi LinkedIn. Les voy a pasar mi link. Also to Behance. Y mencionar una cosita, eso es súper relevante lo que nos dijo Liz. Todo el mundo, pues la mayoría de devs, bueno, en general la mayoría de profesionales tienen como una frase que les identifica. La mía es think out of code, pensar fuera de código. Así hay muchos profesionales que también tienen la suya propia. ¿Y qué pasó con el Behance? En mi LinkedIn, bueno, voy a ver el Behance también. Wait. Juli, pero eso te sirve si tú eres un cantante de metal, no si eres un dev. Me Behance, que tengo poquitos y me gustaría meter más proyectos personales. Creo que el que más estoy orgullosa es el de Laika. El de Laika lo había hecho en español, apliqué a una empresa de Reino Unido y me puse a ponerlo todo en inglés y lo voy a dejar así, la verdad. Seguramente importante. Yo fui por mucho tiempo muy fan de Laika, muy fan de Laika. Los admiro demasiado y las de eran mujeres, entonces, en parte empaticé. La mayoría, por no decir todas las cosas que tengo acá, son casos de estudio. No pondría en mi portafolio cosas que hago por llenar contenido. Pongan los mejores proyectos y los que más se sienten orgullosos. A mí me pasa algo personal y es que siento que nunca voy a estar lo suficientemente conforme con mi portafolio, pero publiquen las cosas que medianamente se sienten como, hey, esto podría hacer un impacto en las personas. Y pidan feedback de los familiares, de las personas que no saben absolutamente nada de diseño, que cualquier cosa, cualquier comentario, tómalo en cuenta, escuchen, aprendan a escuchar. A nosotros que somos devs, a nosotros nos toca un poquito más difícil. A nosotros nos toca pedirle feedback a otros devs. Sí, sí. Y dicho eso, ¿tienes alguna otra red social donde quieres que bueno, donde podamos encontrar? Mm, Mi Instagram es más personal. Si lo quieren escribirme, no mentira. Pero yo creo que, o sea, profesional, esas dos. Tal vez, no sé si me motiva a abrir mi cuenta pública de Twitter y dejar de ser un fantasma. Una poeta, un poeta fantasma. Pero probablemente, por ahora esas dos. Listo, entonces muchas gracias Liz. Recordemos, ella es María Elisa Duarte, Duarte, diseñadora de UX UI. Pues ya, a lo largo de todo este rato nos ha hablado, ya la conocen. Sí. También ahora Ana, ¿dónde están mis redes? Yo estoy esperando a que Ana me pase las redes porque Ana nos ha ayudado también con algunas cosas del bootcamp, pero Ana nos estaba escondiendo todo eso. Aquí aprovecho de secuestrarlos. ¿Por qué será que a este hombre le gusta coger uno tan a quemarropa? De verdad. O sea, ya a veces me da como miedo. ¿Con qué irá a salir? A ver. No, este no es. Entonces, en LinkedIn, así aparezco. Sino que yo no me siento tan orgullosa en LinkedIn, sino que me siento orgullosa de mi propia página. O sea, lo que yo les decía, como llegar a hacer algo bonito, que se ve interesante. Eh, y los proyectos que yo he trabajado en GitHub, pues no sé, ahí sí me corregirá Andrés, no sé qué tan cierto, qué tan falso sea, por lo menos he oído que el GitHub ayuda mucho en el área del front y es algo que en lo personal debería estar llenando más, pero colocar, como dice Lices, los
proyectos en los que uno se siente más orgulloso, o incluso una vez leía, los proyectos más ambiciosos de uno también funcionan. Entonces, tener como eso ahí que impresione. El punto es eso, como que genere ese impacto. ¿Tenían mis datos? Ahí en lo personal yo tengo los proyectos más grandes, o los que tienen más estrellas en GitHub, o los que tienen más cantidad de usuarios per month, per week, porque pues me parece que es como lo más relevante. Eh, pero para Dev, como tú como tal para Dev, a diferencia del UX, no es como el más grandote, sino al que más gente ayude. Esa es como la pequeña diferencia que con con los frontend para devs, perdón, con los portafolios para devs, como lo más útil. Listo, anotado entonces. Ah, ¿ya terminaste? Me niego a mostrar más. Bueno, eso fue rápido. Bueno, ella es Ana Beltrán, Ana Sofía Beltrán, sí. Ujú. Desarrolladora frontend, animadora 3D, y como otros tres títulos que no me ha querido decir cuáles son. Eh, ya pues la conocen, es la persona que nos ha estado hablando alrededor de todo este rato. Un gusto tenerte, Ana, saludarte siempre es un gusto, somos amigos desde hace rato. Ya con eso terminamos el panel de hoy. No sé, terminamos justo a las 8:30. Creo que sería bueno que nos terminemos por hoy, ya toda la sesión, y simplemente darme tiempo a mí de buscar cuál fue el error que teníamos en la última sesión de la web Speech API, porque no lo puedo decir porque hashtag enfermedad. Dicho eso, otra vez agradecer a nuestras dos invitadas, nuestras dos grandes ponentes, por todo el conocimiento que nos han aportado. Y eso, hoy no hay tarea, de buenas ustedes, no hay tarea. Y ya, dicho eso, aquí terminamos. Otra vez, gracias a nuestras invitadas. Y nada, buenas noches. Gracias Andrés, gracias Ana por estar y gracias a todos los que escucharon. Sigan sintonizando. Gracias, muchachos. Hay recordar que esto siempre lo hicimos a YouTube.